Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Péndulo. Hoy un programa especial porque estamos en el primer debate de los candidatos a presidente de la República en nuestro país. Están como invitados hoy Efraín Alegre, Mario Ferreiro, el general Lino César Oviedo, el senador Miguel Carrizosa, el doctor Aníbal Carrillo Iramay. Candidatos a la presidencia de la República, presidencia que se decide el próximo 21 de abril. Les voy a explicar cómo va a ser la mecánica. Cada uno de los candidatos va a recibir una pregunta. Todos ya tienen prácticamente el cuestionario, se le distribuyó a través de la producción. Tienen 2 minutos para responder. Cada pregunta nueva va a ir respondiendo el siguiente, y así sucesivamente, y cada uno va a tener la posibilidad de comenzar siempre respondiendo una pregunta, una de las preguntas de esa manera. 2 minutos de tiempo. Les pido, caballeros, que sean exactos, el tiempo es oro y existe la posibilidad de debatir sobre la realidad paraguaya, sobre el futuro de Paraguay, un futuro que todos nos merecemos mejor, y la gente está ansiosa de escuchar verdaderas propuestas de políticas de Estado. Caballeros, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa. A la vuelta, la primera pregunta. Muy bien, vamos a comenzar la ronda de preguntas para los candidatos a la presidencia de la República, y va a comenzar respondiendo el doctor Aníbal Carrillo del Frente Guazú. Doctor Aníbal Carrillo, ¿cuáles son sus 5 prioridades de plan de gobierno? Sí, efectivamente, ¿verdad? En primer lugar, la democracia. La democracia es un valor fundamental para una sociedad como la nuestra, que requiere de la democracia como un instrumento fundamental para desarrollarse, para crecer, para lograr la justicia social. Esa democracia que hoy, con este golpismo que se ha dado en el Paraguay, con esta aventura golpista que pone en peligro la democracia, va a ser indudablemente una prioridad absoluta del gobierno. Democracia que además nos lleva a la defensa de los trabajadores. Democracia que nos lleva a la defensa de los trabajadores que en nuestro país requieren de eso, de un Estado, de un gobierno que fundamentalmente se comprometa con los trabajadores para desarrollarlos, para ganar en derechos y avanzar en derechos, que constituye un tercer elemento fundamental. Cuando hablamos de derechos, no hablamos solamente de derechos jurídicos, sino hablamos fundamentalmente de los derechos sociales paraguayos, con derecho a tener una vida digna, a tener vivienda, a tener salud, a tener educación. Y por supuesto, estos elementos no son posibles de realizar sin una transformación del Estado. El Estado paraguayo, los poderes como hoy tenemos, las limitaciones del Ejecutivo, el poder casi tiránico del Parlamento, un poder judicial con enormes limitaciones y en franco retroceso, requiere de un compromiso con un perfeccionamiento institucional avanzando en democracia. Y por último, un Paraguay integrado, un Paraguay que sin lugar a dudas tiene que estar integrado en el Mercosur, tiene que estar integrado con todos los países del mundo, que tiene que priorizar y desarrollar la relación multilateral con todos los demás países del continente y del mundo, pero que debe apuntar hacia una integración sólida, soberana, en defensa de nuestra soberanía, siempre conjugando esos 2 elementos, soberanía e integración. Muy bien, gracias, doctor. Senador Carrizosa. Muy buenas noches, Carlos, Aníbal, Efraín, Mario, Lino. ¿Cuántas veces, mi querido Carlos, ya habrás escuchado programas de gobierno? Uno contrata expertos, etcétera, presenta en distintos modos y finalmente, ¿hace cuánto tiempo representan mentiras que no se cumplen y no se cumplen y no se cumplen? De eso se trata, cumplir los acuerdos. En el 2003 nosotros firmamos un acuerdo, el 6º punto era importantísimo, le salvamos al país del default, etcétera, reforma al Estado, que nosotros entendemos, no por privatizaciones, pero sí por transparencia y eficiencia. Otros que prometen no más nepotismo, a la semana siguiente entran con ese tema, o rutas que no se hacen, o cuestiones de la luz. El día que festejábamos que la máxima producción de todos los tiempos de Itaipú, a la sombra de las velas. Pero por supuesto que tenemos la propuesta, ¿verdad? Para nosotros la educación es fundamental.
por suerte sacamos la ley del FONACID, es la primera vez que existe una política de Estado plasmada en una ley. Eso nos va a ayudar enormemente en el tiempo. El tema de la salud. La gente no puede seguir cruzando la frontera para tener sus hijos, etcétera, el seguro social, todo lo que acompaña a ese tema. El crecimiento económico, el empleo. La gente quiere un trabajo digno. Hablamos de energía, hablamos de MIPYMES, en los pequeños emprendimientos, hablamos del sector rural. Nosotros creemos en la cooperativización masiva de los pequeños agricultores. Esos son los elementos que nos van a sacar adelante. Alimentos, producimos para 70 millones de habitantes y resulta que 2 millones están en pobreza. Y luego tenemos las instituciones sólidas que algún día esperamos que funcionen en el Paraguay. Bueno, perfecto. Gracias, senador Carrizosa. General Lino César Oviedo. Buenas noches para toda la audiencia. A todos los compatriotas que por falta de oportunidades están hoy en otras naciones. Buenas noches, doctor Carlos Viramán, doctor senador Miguel Carrizosa, señor Miguel Ferreiro, señor senador Efraín Alegre. Antes que nada, yo quiero hacer entrega acá a los colegas candidatos. No precisamente que me hago, digamos, eco de que disienta con el compañero Miguel Carrizosa. Pero con algo hay que comenzar. Esto no es la receta, es apenas para discutir y llegar a un consenso, si es posible antes de las elecciones, ponernos en un juramento ante un acta notarial frente al Panteón de los Héroes, como lo he hecho en el 2008, de todos los candidatos quienes sigan una línea de gobierno, respetemos. Lo entrego, doctor, con todo respeto. Es para dialogar, para discutir, para mejorar. Miguel. Efraín. Y yo le digo las prioridades. Todos están en el mismo orden. La seguridad dejó de ser un derecho del ciudadano y una obligación del Estado. Por otro lado, nuestros compatriotas en un territorio con 406.752 kilómetros cuadrados, no es admisible, ni entendible, ni analizable que con 6,5 millones de habitantes tengamos compatriotas sin tierra y compatriotas sin techo. Y lo sabemos, están los datos, en que el 90% del territorio nacional están en manos del 10% de los habitantes de la República. ¿Y dónde está la reforma agraria integral? Que nunca existió y que yo concuerdo con Miguel acá en el sentido de que se han presentado proyectos, se han dicho en todos los debates qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tenemos. En conclusión, para mí la salud, la educación y la cooperativización de los pequeños y mini agricultores son los 5 puntos fundamentales. Gracias, general Oviedo. Les recuerdo, tienen 2 minutos de tiempo. 15 segundos antes ya van a escuchar ese tic-tac para saber que está por cumplirse el tiempo. Señor Mario Ferreiro. Gracias, Carlos. También a la mesa aquí presente, a los que están viendo este programa. Me parece un ejercicio muy importante de democracia, comenzar a hablar ante la gente de qué queremos hacer en función de gobierno. Nosotros tenemos el norte centrado en la lucha contra la pobreza, evidentemente, con un país que está ubicado entre los 10 más desiguales del mundo, con un pésimo ranking también entre el segundo y tercer lugar en Latinoamérica y el Caribe, también en desigualdad. Paraguay no aguanta más. Nosotros proponemos una lucha frontal contra la pobreza extrema. Tenemos un plan de protecciones sociales universales que apunta justamente a la salud, a la educación, la vivienda y la reforma agraria. Tenemos también, por supuesto, un plan integral de infraestructura. Creemos que sin infraestructura es muy difícil proponer lo que viene después, que es fuente de trabajo, asentamiento de industrias, inversión extranjera en el Paraguay, inversión legítima, por cierto, o cualquier otro tipo de crecimiento que podamos soñar para nuestros compatriotas. También ahí nosotros proponemos una reforma tributaria importante, que no es una reforma confiscatoria, pero sí con mayor justicia fiscal para que aquellos que tienen más paguen más y aquellos que tienen menos reciban más beneficios de los que hasta ahora reciben, que son muy pocos realmente. Y por último, no queremos dejar de lado la posibilidad de una reforma constitucional, donde incluimos como algo muy especial la revocatoria del mandato. Vemos la saturación de la población con respecto a los mandatos de cargos electorales que después no cumplen sus promesas, justamente. Ahí se incluye desde el presidente de la República hasta los concejales departamentales. Bueno, todos deberíamos tener a un sistema de relevo impulsado por la propia población a través de un referéndum que podamos incluir en una reforma constitucional. Son las propuestas puntuales que tenemos en Avanza País. Creemos que el Paraguay tiene la gran oportunidad de retomar un camino del cual fue desviado forzosamente
el 22 de junio mediante un juicio político que nosotros, y en coincidencia con los ex compañeros del Frente Guazú, calificamos de golpe parlamentario. Gracias, señor Ferreiro. Senador Efraín Alegre. Muchas gracias. Bueno, saludando a todos los candidatos presentes. Nosotros, como centro de nuestra propuesta, está precisamente un Paraguay sin pobres. Y en ese sentido, tenemos 5 prioridades que son principales. En primer lugar, los programas sociales que tenemos que consolidar: empleo, salud, educación y seguridad. Sobre programas sociales decimos claramente que tenemos que consolidar, porque hay necesidades que son para hoy. Por eso estos programas sociales son una urgencia que requiere una respuesta inmediata. Estamos hablando de 3 millones de compatriotas, un poco más, que están en la pobreza y más de 1 millón en la extrema pobreza, que necesitan una asistencia hoy, que no pueden esperar en mañana. Empleo, creemos de que el Paraguay tiene las mejores condiciones para generar unos 200.000 puestos de trabajo por año, invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en alianzas públicas, privadas, y en una gran oportunidad que nos ofrece el campo. El desarrollo del campo es un lugar donde no solamente discrepamos de que es un problema, sino que vemos como una gran oportunidad y una gran alternativa de generación de empleo. La educación es la clave precisamente para poder tomar la pobreza, para poder hacer un trabajo frontal que pueda cambiar esta realidad en el Paraguay. Nosotros estamos convencidos que con el FONACYT hay fondos suficientes para poder pensar en una política de Estado en materia de educación que nos pueda dar resultados a 10, 15 años, y tenemos como un tema central también la necesaria implementación de la universalización de la computadora por niños. 700.000 niños deben recibir su computadora y 70.000 docentes a los efectos de dar ese gran salto que necesitamos en educación. En salud creemos que el tema central es el seguro médico universal. Todos los paraguayos y paraguayas deben tener un seguro médico, las condiciones están, existen los recursos, y bueno, y en materia de seguridad es la lucha frontal contra el crimen organizado como un tema central. Bien, comienza la siguiente pregunta respondiendo el senador Miguel Carrizosa de Patria Querida. ¿Qué perfil debe tener el próximo presidente de la República? Yo creo que el principal perfil, dado lo que uno ha visto, es el de la honestidad. Y también de ser predecible. Las improvisaciones de las que nos hablaba antes el doctor Luis María Argaña, que en paz descanse, que hasta Pato Donald puede regir los destinos del país, y así nos va. Para poder tener políticas de Estado, tenemos que también tener un equipo. Esa es otra gran diferencia. En Patria Querida practicamos trabajar en equipo. Le llamamos disciplina democrática, debatimos justamente porque es democracia. Lo que la mayoría decide finalmente es lo que se hace. A veces les hace lo que uno quiere, lo que otro no quiere, pero basado en un programa, o sea, cumplir los acuerdos. Patria Querida ha cumplido los acuerdos y cree que tiene que tener el Paraguay, por fin, alguna vez, un presidente que cumpla con su palabra, con lo que dice, y que no esté cambiando y equivocándose también en algunas cosas, como en el tema del pasaje, que todos reclamamos que baje, pero no se hacen las cosas como tenía que haberse hecho para que la CETAMA sea la que esté bajando y no sea un decreto que va en contra de la propia ley. Entonces, dejémonos de improvisaciones. Un presidente honesto, predecible, capaz y con un buen equipo. Eso le va a llevar adelante a Paraguay. Gracias, senador. General Lino César Oviedo. Antes que nada, sabemos bien esta palabra que todos escuchamos. Debe ser un estadista. Pues bueno, vamos a explicar en qué consiste eso. Debe ser un patriota. ¿Y qué es un patriota? Para mí, como cristiano, el que tiene fe en Dios, ama a su patria y quiere a su pueblo. Desde que se inició esta democracia, no fue lo que hemos pergeñado unos cuantos compañeros militares que veíamos que no podría seguir esta dictadura de 35 años. Pero queríamos la democracia. Y pasamos a la caquistocracia. Si me pregunta cuál es peor entre la dictadura y la caquistocracia, seguramente no le voy a poder responder. Para que entienda bien cualquier ciudadano, para mí esto es una mondacracia. Y todos los que asumieron como mondatarios. No ama a su pueblo, no quiere a su patria, sino su bolsillo. Subieron con la mano sobre la cabeza y salieron millonarios. Concuerdo con Michel en dos cosas ya. La primera intervención en esta segunda. Nuestro cáncer es la corrupción. Y segundo, improvisaciones no.
Imagínense, administrar los intereses del pueblo paraguayo en que se encuentra en una situación paupérrima, ¿verdad? Porque el que conoce el territorio, el que recorre, va a darse cuenta que nuestras mujeres, para dar luz a sus hijos, como no tienen en los municipios de frontera puestos de salud, van al Brasil. He sido testigo permanentemente de toda esa frontera, línea seca con el Brasil, van allá y se inscriben y tienen sus hijos y aseguran su salud y su educación a su mayoría de edad. Vienen los ómnibus brasileños a llevar a nuestros hijos. Eso es pérdida de la soberanía. Nadie se da cuenta. Existe una ausencia total del Estado. Entonces, no improvisaciones, personas idóneas para servir al pueblo. El fin de la política es el bien común, ser útil al semejante, y no el empresario que es útil a su empresa. El empresario está para ganar dinero, hasta inclusive se arriesga en producir algo que mata a la sociedad, como el cigarrillo, que sabemos todo el mundo que produce cáncer. Muchas gracias. Gracias, general Oviedo. Mario Ferreiro. Cuando aparece la posibilidad de mi candidatura, yo acepto en gran parte porque creo representar a la ciudadanía común y corriente. La política paraguaya tiene muchos políticos profesionales que están hace muchos años en el Parlamento, que están haciendo política hace varias décadas, lo cual no descalifico, simplemente señalo como un hecho objetivo. Y también últimamente el empresariado ha entendido que tiene que entrar en política, no ahora, pero ya hace unos cuantos años. ¿Qué pasa con la ciudadanía, con el que tiene 3 o 4 trabajos como tuve yo toda la vida? ¿Qué pasa con el asalariado que tiene que pagar ANDE, SAT y seguramente su cable, como que estamos ahora usando acá, para llegar a fin de mes tiene que tener 2 o 3 trabajos? Bueno, yo creo que puedo representar a ese sector mayoritario de la población, con las limitaciones que uno pueda tener, pero también con las ventajas de entender mejor esa cosmovisión del mundo que tiene que ver con la persona asalariada. Alguien que no tiene 26 empresas como un candidato o unas cuantas menos como otros, no alguien que haya estado en el Parlamento durante 3 o 4 periodos, no alguien que haya estado como parte de la estructura del Estado, nada menos que en las Fuerzas Armadas. Bueno, es otra opción. La ciudadanía decidirá después. Yo no digo que esta sea la única o la mejor, pero es bastante extravagante para un país acostumbrado al caudillismo y acostumbrado a los políticos profesionales. Yo ofrezco un ciudadano común y corriente que tiene los mismos derechos de gobernar el Paraguay si tiene el perfil de honestidad, de probidad y de eficiencia. Es un poco el perfil que yo por lo menos identifico con mi candidatura y que ofrezco a la ciudadanía. Gracias, señor Mario Ferreiro. Senador Efraín Alegre. Muy bien, yo creo que el perfil debe ser de un estadista. Paraguay necesita un estadista. Creo que ese perfil de estadista se caracteriza por aquel ciudadano que tenga la capacidad de construir una sociedad de derecho más justa y más solidaria, que tenga la capacidad de construir un gabinete, un gobierno lo suficientemente amplio y pluralista que convoque a los paraguayos más idóneos, más capaces, a los patriotas, colorados, liberales, socialistas, independientes, a los mejores paraguayos a construir y a dar ese salto hacia el desarrollo del Paraguay. Para mí debe ser un estadista con capacidad de gestión. Paraguay necesita capacidad de gestión. Tenemos un país donde se han destacado los proyectos. Yo siempre suelo decir, este es el país donde los proyectos se han convertido en leyendas, igual que el Yacer Yateré y el Pombero. Yagendú siempre, pero no Yajechay nunca. Tenemos que dar ese paso a concretar. Tenemos ejemplos que creo que se han dado en los últimos, en la gestión de este gobierno, a partir del 2008, la Avenida Costanera, Concepción Vallemí, muchas obras importantes que demuestran de que es posible, que este Paraguay es posible. Debe ser un hombre que tenga un testimonio de vida, que pueda presentarse ante la gente y ante el mundo, poner la cara y decir de dónde viene y qué es lo que quiere para el país. Creo que debe ser un hombre no improvisado, un hombre que esté probado en sus capacidades y en lo que puede ofrecer al país. No podemos seguir en el Paraguay apostando a ver lo que pasa después de una elección. Tenemos que apostar a una figura de estadista previsible, serio, que nos pueda dar una seguridad del futuro que los paraguayos nos merecemos. Gracias, senador Alegre. El doctor Carrillo Iramay. Y el próximo presidente de la República debe recuperar la dignidad de la política. Debe recuperar la dignidad en el sentido de que la política actúe con la verdad. Y el político y el presidente de nuestro país tiene que tener principalmente la verdad como recurso principal, como relacionamiento principal con la sociedad. Y debe decir siempre la verdad cuando cumple y cuando tiene dificultades para cumplir. Cuando nosotros dijimos en el 2008 que íbamos a transformar el sistema de salud,
Y hemos cumplido, no lo hemos hecho totalmente, pero hemos avanzado como en ningún otro gobierno anteriormente se ha avanzado en universalizar la salud, en hacer la salud gratuita, en lograr de que una persona de escasos recursos acceda a la salud gratuita. O cuando dijimos vamos a avanzar en la soberanía energética, avanzamos en la soberanía energética. Hoy día tenemos condiciones absolutamente nuevas. Alguna vez tenemos que repensar y cambiar el Tratado de Itaipú, pero hemos dado un avance importante. O hemos dicho también no vamos a perseguir a nadie por sus colores, sea una C, liberal, colorado, en la función pública. Y hemos cumplido, no como ahora que tenemos un gobierno liberal que persigue a los compatriotas paraguayos trabajando en la función pública y que hoy aproximadamente 3.000 de ellos son perseguidos por nuestros amables ex aliados. O sea, hemos dicho la verdad, hemos cumplido. Y también vamos a decir con las dificultades. Nos comprometimos a la reforma agraria y vamos a reconocer y vamos a explicitar las dificultades y vamos a decir, para avanzar en la reforma agraria necesitamos corregir muchas cosas, necesitamos corregir muchos elementos para que la reforma agraria se haga real y se haga posible. La verdad, recuperar la dignificación de la política, trabajar incansablemente en la defensa de los trabajadores. Ellos son los que tienen que ser los mimados del próximo gobierno para tener un desarrollo entre todos. Y por último, con una dedicación incansable hacia el pueblo en general, una dedicación y una responsabilidad de que aquello que se compromete lo cumpla. Gracias, y que no repitamos lo que dice hoy el senador Carrizo. El general Lino César Oviedo va a comenzar respondiendo a la siguiente pregunta. En caso de llegar a la presidencia de la República, ¿qué relacionamiento tendría desde el Ejecutivo con los partidos políticos para asegurar gobernabilidad en el país? Como demócrata y haber participado felizmente para el inicio de la gesta libertadora del 2 y 3 de febrero y la apertura democrática en el Paraguay, donde todos los compatriotas que ni sus restos se permitían traer en aquella aprobiosa dictadura, les voy a decir que es una palabra compuesta la democracia, gobierno del pueblo. Obviamente, los representantes del pueblo en el Congreso vienen a ser los parlamentarios. Ahí está el templo de la alta política y más todavía con una constitución parlamentaria que se había establecido a partir del 92 para que no venga más un único líder que quiera instaurarse y quedarse nuevamente definitivamente cambiando las reglas del juego, como está ocurriendo ahora en algunos países de Sudamérica, que no concuerdo absolutamente. Estando en el poder, con toda la estructura, con todos los medios, comienza a cambiar las reglas del juego en su beneficio. Falta de ética. Yo les quiero decir, obligatoriamente, si estamos en democracia, no solamente debe existir excelente relacionamiento con los partidos políticos. Y celebro muchísimo que hoy estemos acá 5 candidatos de diferentes signos políticos y estemos hablando sobre el Paraguay, que es lo que necesitamos. ¿Y qué nos permitió eso? Una apertura democrática. Antes no se podía pensar diferente, mucho menos la prensa tenía que difundir en el sentido de que dictaba el mandatario de turno. Hoy se está consolidando eso. Obviamente, estoy de acuerdo con el doctor Carrillo en el sentido que esto se debe ir consolidando. Pero tenemos una constitución. Y la constitución lo hicieron antes que nosotros. Nosotros no somos culpables de esta constitución. Y obviamente están en las próximas preguntas ese tema. Concretamente yo le digo, para la gobernabilidad en democracia, ni un partido político va a prescindir de otro partido político si quiere gobernar la República del Paraguay en democracia. Gracias, general Oviedo. Señor Mario Ferreiro. Bueno, el diálogo, evidentemente, es el instrumento para mí superior en democracia. De hecho, vengo de una tradición que aprendí en mi casa primero y después en mi propia profesión de dialogar, de escuchar y de hablar con todos los sectores. A eso no vamos a renunciar nunca. Y si el pueblo nos diera la satisfacción de poder gobernar este país, evidentemente esa será una de las premisas de nuestro gobierno, con Avanza País, pero además con todos los otros sectores. Ahora, ahí también hay que hacer una precisión que es importante. Dialogar a veces en el Paraguay se toma como debilidad, se toma como arriar las banderas o debilitar nuestras convicciones. Y no estamos nosotros en esa vertiente. Dialogar, pero para consensuar lo que se pueda consensuar e ir adelante en los planes sociales que son urgentes para el Paraguay que describí al comienzo de esta noche. Nosotros no podemos más admitir el gobierno como si fuera un club de amigos, como si fuera una empresa privada, y mucho menos como el feudo de un solo partido político, donde solamente los amigos o los afiliados o los correligionarios son beneficiados.
La gente justamente comenzó a votar contra eso ya hace bastante tiempo en Paraguay. En los 90 con el triunfo de Carlos Filisola, en 2008 con el triunfo de Fernando Lugo, y creemos que todavía esa mayoría silenciosa que está esperando el día 21 de abril optará justamente por un gobierno dialogante pero firme para tomar las decisiones de mucho coraje que hay que tomar en materia de inversión social, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de una verdadera reforma agraria integral y en materia de aplicar los planes sociales que ya tiene todo el resto del continente, menos Paraguay, como siempre, en contramano de lo que sopla en el continente como un viento liberador. El país con menor inversión social en toda la región, casi una vergüenza. Bueno, para tomar esas decisiones se va a requerir coraje, consenso cierto, diálogo, pero sobre todo decisión política. Gracias, señor Ferrero. Senador Efraín Alegre. Sí, creo que a partir del 22 de abril, el día siguiente de las elecciones, la tarea precisamente es convocar a todos los partidos y a todos los sectores. Hay algo muy cierto. Nuestra democracia requiere de un acuerdo importante con el Congreso Nacional para poder avanzar en las grandes políticas de Estado. Ningún partido tiene mayoría sola. Entonces, el consenso es fundamental. Pero el consenso se construye sobre la previsibilidad. El consenso se construye sobre posiciones seguras y serias desde el Poder Ejecutivo. Por eso, para poder construir ese consenso, en primer lugar, es importante ser lo más amplio y lo más pluralista en la constitución de un gobierno plural, con ministerios con participación de colorados, de liberales, de socialistas, independientes. Un gobierno amplio que pueda generar la confianza y el acompañamiento de todos los sectores y partidos. Yo creo perfectamente posible, es más, es lo que yo entiendo y es lo que vamos a hacer. Tenemos que dar la seriedad y la confianza de que la gestión del gobierno es del 2003 al 2018. Nadie debe dudar que terminado el mandato como presidente me voy a retirar. De tal manera que todos sepan de que desde el gobierno no estamos preparando un proyecto político partidario o sectario. Un solo minuto de mi tiempo como presidente de la República no puedo dedicar ni destinar a la actividad sectaria partidaria. Ese es el gobierno que necesitamos para lograr generar confianza y concertación. Si eso no lo hacemos, va a ser muy difícil aprobar aquellos proyectos que necesitamos de financiamiento, de infraestructura, de pobreza, de las políticas para poder avanzar en esa lucha frontal a la pobreza. Necesitamos consensos y esos consensos se generan en confianza y en participación plural. Doctor Alegre. Muy bien. Doctor Gracias. Carrillo Iramáin. No, a veces cuando uno piensa en el proceso político reciente, ¿verdad? Y ve la conspiración parlamentaria que se da para derribar un gobierno electo por el pueblo, como fue Fernando Lugo, uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer para la gobernabilidad? Porque si una característica tuvo este gobierno ha sido su enorme amplitud de coparticipar con todas las fuerzas políticas en el gobierno, ser respetuoso de sus acuerdos, ser respetuoso de aquello que habíamos acordado para ir logrando la Alianza Patriótica para el Cambio. Sin embargo, no se da esa gobernabilidad que algunos dirían es ponerse un escudo y una coraza para evitar un golpe parlamentario como el que se ha dado. Por otro lado, muchas veces se habla de gobernabilidad y se ve como una especie de chantaje, cuoteos y acuerdos bajo la mesa que hacen de que la gobernabilidad significa tenerle tranquilo a todos los partidos, ¿verdad? Hay ministerio, hay 20 cargos, allá hay que ir a la justicia electoral, otro está pidiendo como si el Estado fuera un botín a repartirse entre todos para lograr la gobernabilidad. Peligrosísimo concepto. Yo creo que la gobernabilidad real es la que se logra sobre la base de entender de que aquí hay un proyecto de desarrollo nacional que es necesario que incorpore a los 7 millones de paraguayos. La gobernabilidad yo no le veo como ese acuerdo de cúpulas que se reparten el botín del Estado y que hablan de los grandes proyectos nacionales y son incapaces de poner un impuesto a la soja, son incapaces de establecer una política de integración, de colaborar con una política de integración diferente, en aquellos que se llenan justamente de grandes, de la gran retórica, de los grandes discursos, y en la práctica lo único que se está esperando es, no, vamos a colocar 5 enfermeras en un centro de salud, como hoy se está haciendo.
¿verdad? Donde aquello que habíamos avanzado, por ejemplo, en concursos para acceder a la función pública, hoy día está siendo arrasado. Tiempo, doctor Carrillo. Muchas gracias. Senador Miguel Carrizosa. ¿Cuál es la pregunta? Sí, Gracias. Gobernabilidad. Punto cuarto es. Ahora arrancamos con La Ahora cuarta va a comenzar el señor Ferreiro después, pero tiene que culminar la tercera pregunta correcto. del senador Que Miguel empiece Carrizosa. de vuelta al tiempo entonces. Sí, le sacaron 10 segundos ahí. Sí, nuestra democracia está basada en nuestra Constitución, que dice que es una democracia representativa y participativa. Yo creo en el diálogo entre todas las fuerzas para fijar políticas públicas. A Paraguay le faltan políticas de Estado. Y en ese sentido, cada día es más importante la participación del pueblo, de la gente. Estamos hablando acá del pueblo y resulta ser que queremos reducir a acuerdos de cúpula. Los acuerdos de cúpula no terminan como uno quisiera, son más bien repartijas. Y o si no, ¿por qué no nos remitimos a los 50 millones de dólares que votaron para tener operadores políticos en la justicia electoral y nosotros votamos por la inscripción automática? ¿Qué pasó ahí? La gente se despertó y dijo, ya Ovalema, basta de esto, estamos cansados. Se vetó y finalmente los que habían votado por los operadores políticos terminaron votando para que haya 50 millones de dólares más para la gente en educación, en salud, en seguridad, en los planes que necesitamos hacer. Pasó lo mismo con el FONACIDE. Nadie le daba mucha importancia. Es la primera ley que representa una política de Estado en base a la educación. Entonces yo creo que aparte del diálogo necesario, porque está basada en partidos políticos, nuestra democracia representativa, la democracia representativa ya está diciendo ya Ovalema a todo aquello que nos está recibiendo en servicios de salud, llámese por las razones que sea, en seguridad, en educación. La gente no quiere ser más asaltada en las calles, no quiere que las farmacias estén más fuera de los hospitales, quiere que estén dentro de los remedios. Y así la gente va a tener un protagonismo mucho más grande ahora. Bueno, perfecto. Gracias, senador Carrizosa. La siguiente pregunta, la cuarta, va a comenzar respondiendo el señor Mario Ferreiro de Avanza País. ¿Cuál es el plan que desarrollará para tener inversiones equilibradas en salud, educación y seguridad? Bueno, evidentemente que estamos en un momento muy crítico. Estaba repasando algunas cifras, ya con números concretos. Tenemos 1.229.000 pobres extremos en Paraguay. Tenemos casi 1 millón de pobres. Ahí nomás ya tenemos una franja de la población que está esperando de este debate y de lo que ocurra el 21 de abril, algo que les diga que va a cambiar su situación, más allá de nuestros discursos. Las razones uno busca en cualquier medición que se puede encontrar, inclusive navegando en internet o apelando a asesores, y vemos que Paraguay invierte el 11% de su Producto Interno Bruto en inversión social, contra 27% de Argentina y Brasil. No hay mucho secreto. A veces también hay un truco de la política que es mostrar todo muy oscuro, muy difícil, de hacer creer de que en realidad está una ciencia casi oculta, que solamente unos pocos privilegiados pueden manejarla y tienen que estar a cargo de una élite. Se nos mintió mucho tiempo con ese cuento, cuando en realidad es decisión y voluntad. Y sobre todo, trabajar desde la función de la jefatura de Estado para los más pobres. Un gran estadista sudamericano, cuyo nombre me voy a decir porque si no mañana voy a salir en los diarios, dijo, los ricos ya tienen todo, el Estado tiene que estar para los pobres. Yo coincido plenamente con ese pensamiento. El Paraguay tiene un Estado que se ausentó hace rato de esa asistencia básica para que tengamos por lo menos oportunidades parecidas al comienzo del desarrollo de nuestras vidas. Nosotros como gobierno en Avanza País proponemos protecciones sociales universales, que parece un nombre muy complicado, pero que es tener para todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a los mismos puestos de trabajo, a la misma educación que puede tener mi hijo, el de Miguel, el de Efraín o quien sea, y que sobre todo le podamos resolver finalmente los problemas básicos, sus necesidades primigenias, salud, educación y vivienda. A eso vamos nosotros directamente con Avanza País. Gracias, señor Ferreiro. Senador Efraín Alegre. Bueno, yo creo que el gran desafío que tenemos en el país refiere a la calidad del gasto. Siempre nos dijeron de que el Paraguay es un país pobre. Sin embargo, hoy nos dimos cuenta de que somos un país inmensamente rico. El gran desafío que tenemos es la calidad del gasto
Tenemos un país rico, mal administrado. Y tenemos recursos, no digo que todos los recursos requeridos para las grandes reformas, pero tenemos muchos recursos que no los estamos utilizando por falta de eficiencia y debida aplicación. Y te pongo un ejemplo, Carlos, y a la gente. Recientemente, en noviembre, se estaba discutiendo en el Congreso el 10% de aumento para los funcionarios públicos. 10% a funcionarios que ya tuvieron un aumento del 34% en el año. Ese aumento representaba aproximadamente 200 millones de dólares por año. Y como son aumentos de salario, eso significa que el compromiso era 2013, 200 millones de dólares, 2014, se vuelve a repetir porque eso ya no se retrocede, 15, 16, es decir, en 5 años estaríamos aplicando 1.000 millones de dólares en solamente ese aumento, a un sector ya privilegiado. Es exactamente lo que necesita el Paraguay para aplicar el seguro universal, es decir, para que cada paraguayo y paraguaya tenga un seguro de salud. Exactamente, fíjense ustedes, es decir, el Paraguay tiene todas las condiciones para atender las grandes demandas en salud, en educación, en generación de empleo. Tenemos una economía equilibrada, tenemos bajo endeudamiento, somos el país con menor endeudamiento, con mejores reservas, tenemos una macroeconomía segura, equilibrada, tenemos todo, depende de nosotros, la aplicación de los recursos, el compromiso a aquellos sectores que han sido olvidados históricamente, 30, 40 años, el pequeño productor, el campesino, a ellos no le ha llegado la inversión del Estado desde el sector, desde el compromiso social que es responsabilidad. Gracias, senador. Doctor Carrillo Iriamay. De hecho, hay que encarar el problema también a profundidad, ¿verdad? Si solamente creemos que con buena administración se solucionan los problemas, estamos cayendo en un error importante. La pobreza no se genera de la nada, no tiene generación espontánea, la pobreza tiene razones de ordenamiento económico, de cómo está organizada una sociedad para producir. Las políticas sociales pueden acompañar, pueden ayudar a que esas situaciones sean menos dramáticas, pero si queremos encarar un proyecto real de superación de la pobreza es sobre la base de un nuevo modelo económico que incluya a los 7 millones de paraguayos, no como el que hoy tenemos, que privilegia fundamentalmente a un sector pequeño de la sociedad y castiga a la mayoría de los paraguayos. O sea, las políticas sociales van a tener efectividad cuando tengamos un nuevo proyecto productivo, un crecimiento económico real y una responsabilidad social también de una reforma fiscal importante que permita al Estado contar con mayores recursos. Si con la mejor administración, si le traemos acá a algún administrador del primer mundo, con el presupuesto que hoy tiene el Estado, y va a tener límites muy bajos, o sea, no se podrá avanzar tanto. La calidad del gasto, la gente dice que hay ciertos sectores de la sociedad, algunos interesados y otros sectores de la clase media que dicen, ¿para qué pagar más impuestos para que se derroche en el Estado? Bueno, cierto, hay que tener una mayor puntería en gastar adecuadamente. Y para eso nosotros tenemos una propuesta principal que es modificar el modo actual que se encara el aumento de presupuesto. Bueno, tenía un presupuesto determinado un año, aumentará 5% o 10% al siguiente año. Hay que pensar de otra manera, hay que pensar en los territorios, ver cuánta gente existe ahí, qué territorios cumple, ahí asignar recursos novedosos en términos de la asignación tanto en salud como educación. Si vamos con el esquema actual acartonado, rígido del presupuesto, volveremos a equivocar. Senador Carrizosa. Gracias, Carlos. Yo creo firmemente en que el presidente con su equipo deben trabajar juntos orientados a que el presupuesto dé abasto para lo que está contemplado. Por ejemplo, en un año de gestión ahorramos 40% de la parte de los gastos en un solo año de gestión al frente de la presidencia del Congreso. Entonces yo creo que la cultura del ejemplo es la necesaria en el Paraguay, porque acá no reina el imperio de la ley. Lamentablemente la justicia está bastante lejos. Entonces el que está arriba es el que tiene que dar el ejemplo y va permeando hacia abajo. Dinero sobra. En el año 2003 el presupuesto general de gasto de la nación era de 3.000 millones de dólares. Ahora es de 13.000 millones de dólares. Yo le pregunto a la gente que nos está mirando, ¿mejoró la calidad de la salud, de la educación, de la seguridad en el Paraguay, aumentando 4 veces los ingresos?
Entonces, no. ¿Y por qué? Y porque se va a la clientela política. Ese es el desafío. Que los partidos tradicionales que nos prometen hace más de 120 años acabar y cambiar el sistema, siguen actuando prebendaria y clientelistamente. Si no acabamos con un Estado prebendario y clientelista, acá estaremos volviendo dentro de 5 años a dar promesas, etcétera. Uno tiene que ser el ejemplo. En ese sentido ya hemos sido probados y creo que la demostración de que hay dinero existe, y más cuando hay credibilidad y se trabaja en equipo, hay inversión público-privada. Por ejemplo, nosotros sacamos el seguro social para la clase independiente, no tenían. Las maestras de los sectores privados no tenían. Claro que hay que apoyar. El Estado tiene que estar donde están los más carenciados. Perfecto, gracias, general Oviedo. Yo quiero retrotraerme en la pregunta para poder ubicarnos bien en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el plan que el punto 4 es sí, tener inversiones equilibradas en salud, educación y seguridad. Inversiones equilibradas en salud, educación y seguridad. Yo me voy a referir a la pregunta de lo que ha establecido el señor conductor Carlos Peralta. Sabemos que el talón de Aquiles que tenemos es la corrupción. No se utilizan los medios tecnológicos adecuados, primero, para evitar la corrupción. Tenemos supernumerarios, tenemos planilleros y tenemos gentes no idóneas que se lo ha ubicado por razones de politiquería, no de política. ¿Cómo se hace eso? Implementando medios tecnológicos. Voy a comenzar de seguridad. Los tres están en el mismo orden la pregunta y para mí son las mismas prioridades. He ido 3 veces a Singapur y he procurado interiorizarme cómo han saneado la corrupción con medios tecnológicos, cómo han mejorado la educación. Hicieron para la India un programa de educación en que en el interior no quieren ir los médicos, las maestras eficientes y buenas tampoco no quieren ir, tienen malos pagos y las aulas son paupérrimas, los medios pedagógicos dejan mucho que desear, un programa de educación de primer mundo que no se adecua a nuestra realidad, ni se le da los medios, ni ellas están capacitadas. Tal así, cuando se hizo un examen de todas las profesoras, el 90% se han aplazado. Hoy se gana títulos de abogado yendo una sola vez. Se tiene que usar los medios tecnológicos para evitar la corrupción, hacer el saneamiento de los funcionarios públicos que están por razones políticas. Y concuerdo con lo que han hablado en ese aspecto. Tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta seguimos con este primer debate de los candidatos a presidente de la República del Paraguay. A la vuelta de la pausa acá en El Péndulo. Ya volvemos. Ingresamos al segundo bloque del Péndulo con los candidatos a presidente de la República en nuestros estudios debatiendo por primera vez. Tiene que contestar la siguiente pregunta, comenzar respondiendo el senador Efraín Alegre. ¿Qué planes sociales desarrollará en su gobierno? Bueno, mira, Carlos, primero creo que hay que decir, tal vez reiterar, porque está claro que en el Paraguay la pobreza es un tema central. Estamos hablando de más de 3 millones de compatriotas que están en la pobreza. Consecuentemente, la inversión social también es un tema central. O sea, es una cuestión, y es así como ya se ha dicho, Paraguay tiene una inversión social sumamente baja, $133 por habitante, y si vemos la región, vemos Brasil está invirtiendo casi $1.000 per cápita, Chile está invirtiendo más de $700 per cápita, Uruguay, que es un país con quienes tenemos una dimensión parecida, está invirtiendo $1.135 per cápita. Es decir, estamos bastante rezagados en inversión social en el Paraguay. Es un tema fundamental decir porque hay sectores muy conservadores que se escandalizan cuando se hablan de la inversión social. Y en ese sentido, yo creo que hay que consolidar aquellos programas que ya vienen de gobierno. Yo no soy de la teoría de que porque se instala un nuevo gobierno hay que cambiar todo. O por lo menos hay que cambiarle el nombre para decir de que es de este gobierno. Yo creo que hay que consolidar
algunos proyectos claros que están en desarrollo. El caso de Tecoponá. Tecoponá hoy llega aproximadamente a más de 90.000 compatriotas, tendrán que sumarse a otros 200.000. El caso de los adultos mayores es un problema central. La tercera edad también es un tema que hay que crecer. Hoy se ha crecido, estamos en el orden de los 100.000 compatriotas, hay otros 200.000 por lo menos que están en la misma franja, en condiciones de pobreza me refiero. Hay que consolidar la unidad de salud familiar, que en el 2008 había 13, fíjate vos, en qué circunstancias estábamos. Y de 13 a hoy se ha aumentado a más de 700 y necesitamos 1.500. Es decir, todavía hay mucho que hacer en esa área. Nutrición infantil, tenemos que invertir viviendas sociales. Gracias, senador. Doctor Carrillo Gramain. No alcanza el tiempo para las políticas sociales, realmente haría falta 2 horas, ¿verdad? Pero fundamentalmente las políticas sociales son necesarias y el gobierno y el Estado debe indudablemente apuntalar las políticas sociales, pero son insuficientes. Las políticas sociales tienen que tener un mejor aprovechamiento, así como con el gobierno de Fernando Lugo iniciamos Tecoponá, o más que iniciar, potenciamos Tecoponá, pasamos de 15.000 a 95.000, dimos un aporte para la tercera edad, iniciamos programas para niños que fueron abarcando cada vez más, programas de salud o programas de atención integral a la infancia que tomara a los niños desde muy pequeños, que son indudablemente políticas muy necesarias, pero que deben dar un paso adelante, que es actuar sobre los territorios sociales. En cuanto a política social, para aprovechar mejor los recursos que tenemos y tener una mayor efectividad, mucho mayor efectividad, tenemos que tomar territorios y actuar conjuntamente con todas las políticas. O sea, se debe entrar con salud, con educación, con inversión, con políticas de empleo, con políticas de trabajo, que permita a esa comunidad un desarrollo integral, un desarrollo global, y no depender de políticas sociales que pueden hacer permanente este estado de pobreza. O sea, las políticas sociales nos pueden servir para recoger los restos de este sistema económico desigual e injusto que tenemos en el Paraguay. Tenemos un modelo económico que genera pobreza, tenemos un modelo económico que genera desigualdad. Las políticas sociales no tienen que servir para que eso siga igual. Tiene que cambiar la política de desarrollo. Y ahí en políticas sociales nosotros tenemos un proyecto estrella. Creemos de que y es un desafío para nosotros, ¿verdad? Así como cuando dijimos vamos a tener 1.500 unidades de salud, llegamos a la mitad, queremos proponer a la sociedad paraguaya construir 50.000 viviendas al año como eje central de una política de empleo que ayude a salir de la pobreza a muchísimos paraguayos. Gracias, doctor. Senador Carrizosa. Sí, nosotros creemos que la mejor política social de todas es dejar de robar. Dejar de robar, esa es la mejor política social. Porque así habrá los 1.500 dólares per cápita para la gente que necesita. Justamente de eso se trata la diferencia de modelo económico que acá le llamamos. El modelo económico prebendario y clientelista versus el modelo económico en donde haya honestidad, en donde haya trabajo en equipo, en donde hayan legisladores que voten en el mismo sentido que el presidente. Pero hoy en día el presidente baja una línea social y los votan en contra de sus propios legisladores. Pero nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con continuar y profundizar los planes como Tecoporá. Quisiera recordar que el plan de adultos mayores nació en el Parlamento. Fue propuesta de Patria Querida y otros. No nació en el Ejecutivo. Es más, salió del Parlamento, que es para 65 años, y el Ejecutivo con un decreto lo subió a 80 años, violando la ley. Y ya, la gente ya... estamos de acuerdo, claro que sí, que los hospitales funcionen, es un plan social. Que la salud gratuita haya dentro del hospital es un plan social. Que el Tecoporá funcione como una herramienta en donde reciben, saliendo de la calle, reciben los chicos de la calle, educación, nutrición y vacunación y salud, los vuelve útiles otra vez a la sociedad. No puede ser un sistema para que los mantenga pobres. Planes sociales para mantener en la pobreza a la gente también es un engaño a la gente. Tienen que ser sistemas que permitan que puedan salir adelante. Todos los compatriotas merecen salir de la pobreza. Gracias, senador. General Lino César Oviedo.
Los planes sociales que engloba salud, educación ambiental, política de Estado, cuya esencia es la política pública, la seguridad, la infraestructura. Obviamente todo esto nosotros lo tenemos en pañales y la consecuencia lo estamos sufriendo en el día a día. Problema ambiental, falta de educación, hoy se está sufriendo del dengue y felizmente yo digo que Dios es paraguayo porque recién ahora estamos sufriendo el dengue, porque el país está totalmente contaminado, los indígenas dejaron todos los bosques, los arroyos están todos contaminados, no hay más pescado, no hay más montes, están todos deforestados. Por otro lado, yo le quiero decir que el campo de la salud y la educación, ya lo dijimos en temas anteriores, se debe sistematizar con temas tecnológicos. Y puse como ejemplo lo que he visto en la India, en los lugares distantes. Una directora y una maestra enseña 6 aulas, pero todos los niños tienen su computadora. Y ella observa, desde el Ministerio de Educación se puede observar, desde Singapur, quienes hicieron los proyectos que quedan más o menos 700 kilómetros en línea recta, nosotros estábamos observando en una aula que yo le elegí qué escuela que tenía que observar. O sea que yo dije, hay que suplir con medios tecnológicos, primero para reducir el costo operativo y segundo para tornar más eficiente. Y un programa de educación y de salud adecuado a nuestra realidad. En el interior existen los rubros, existen las personas designadas, pero esas personas no están allá. Si usted va en el centro regional de Coronel Oviedo, va a encontrar 34 enfermeras que figuran en la planilla acá, pero allá no están las 34. ¿Dónde están? Están por Asunción. ¿Y quiénes son? Secretarias, secretarios de estas gentes. O sea que caemos en la corrupción. En infraestructura estamos cero, faltan caminos a todo tiempo. El departamento más importante, Itapúa, es el departamento que menos tiene camino para todo tiempo. Tiempo general. En conclusión, tiempo general. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario Ferreiro. A mí lo que me apasiona de este tema es que toda conquista social ya después queda como algo en el que el propio pueblo se empodera y no se puede retroceder. Y eso es muy bueno. O sea, Tecoporá nadie más va a tocar ya. Y lo más probable es que todos acá coincidamos que hay que ampliar y profundizar. Eso es una conquista del pueblo, no es ni siquiera de Fernando Lugo, ni de Nicanor, ni del Parlamento. Eso conquistó el pueblo. Y en ese mismo sentido tengo que seguir trabajando y ampliando. A mí me apasiona este tema porque también la visión de dejar de robar, ¿quién puede estar en contra de esa visión? Hubo un famoso político argentino que dijo, robemos un poco menos, que fue un escándalo. Acá lo que yo creo que hay que entender es que los sectores concentradores de riqueza también tienen que variar sus conductas. Y en eso coincido con Aníbal, porque en realidad si no va a cambiar nada. Si nos abrimos un poco más la mano, si nos aceptamos que este es el país con menor presión fiscal en todo el continente y unos ejemplos en el mundo de menor presión fiscal, no estamos asumiendo la realidad de una sociedad de raíz totalmente injusta. Por lo tanto, tenemos que modificar la matriz de esa sociedad con un sistema distributivo mucho más justo, mucho más equilibrado, como nosotros soñamos, igualitario, con equidad y con justicia social. Entonces, ahí tenemos el ejemplo del escándalo de ayer y hoy con el transporte público privado en el Paraguay. Un sistema que no da más, que ya es una brutalidad hasta en su discurso. Y sin embargo, sigue, atraviesan los gobiernos, pasan las administraciones y sigue el mismo sistema que extorsiona al pueblo y que incluso se burla del Poder Ejecutivo como lo hizo esta mañana. Bueno, para cambiar esa matriz necesitamos que cambie nuestro empresariado, sobre todo aquellos sectores más conservadores. Ya hay un empresariado diferente, ya hay un empresariado progresista que en el gobierno de Lugo inclusive comenzó a ver otra forma de país. Pero necesitamos que los sectores más retardatarios entiendan que tarde o temprano el Paraguay va a tener que cambiar. Muy bien, gracias señor Ferreiro. Doctor Carrillo Iramain, la pregunta la va a responder usted primero. ¿Qué política exterior tiene diseñada en caso de ser presidente de la República para reinsertar a Paraguay en el Mercosur u otros bloques? Bueno, con el gobierno de Fernando Lugo hemos tenido una clarísima vocación integracionista. Hemos tenido enormes avances en lo que ha sido la integración regional, partícipes de primer orden en términos de Mercosur, de CELAC, de UNASUR. Todas instituciones que apuntan hacia una política que es la de priorizar el multilateralismo. O sea, no podemos solamente establecer relaciones de carácter bilateral, sino que tenemos que ampliar hacia múltiples relaciones que permiten este tipo de instituciones que son y definitivamente son muy positivas para el Paraguay. También
tenemos que hacer de que esta integración signifique para el Paraguay avanzar en estas desventajas que hoy tenemos en términos de infraestructura, de inversiones. Como un dato, durante el gobierno de Fernando Lugo, aquellos fondos compensatorios que corresponden al Mercosur, el 80% de ellos ha sido para el Paraguay, claramente superior a cualquiera de los demás países en términos de inversión. O sea, Paraguay ha tenido una exitosa política que ha sido interrumpido por un golpe parlamentario que ha retrotraído al Paraguay en esta política exterior exitosa que estábamos teniendo, positiva y de enormes beneficios para el Paraguay. Por supuesto, esta integración debe hacerse con un claro compromiso con la soberanía. La soberanía que no es solamente una retórica, decir que somos un país libre, de que defendemos nuestra soberanía, sino que tenemos que hacerlo con elementos concretos, con elementos reales, con elementos como por ejemplo hoy, cuando se define en el orden internacional de que Paraguay tiene que proveer de carne y tiene que proveer de soja. No importa de que este sea un modelo que no es capaz de generar desarrollo y de generar distribución y de generar riqueza para todos. Entonces, esas son las soberanías que tenemos que también luchar y bregar, pero dentro de una integración sostenida, progresista en América Latina, y nosotros somos los responsables de esto. Senador Carrizosa. Yo dividiría la respuesta en dos partes. Una, nosotros estamos destinados de por vida a ser vecinos de los que conforman hoy el Mercosur. Bueno, Uruguay está, pero Brasil, Argentina. De manera que, nos guste o no nos guste, debemos tener o relaciones bilaterales o relaciones con Mercosur, pero eso es algo que se tiene que dar y buscar la manera. La mejor manera para mí es dejar la política mendicante. Esa política mendicante que se ha practicado antiguamente, de poner la mano para los bolsillos, es la que nos han justamente avasallado. O sea, Paraguay ha sido avasallado. Además de eso, creo que es una oportunidad esta para ver otros horizontes. Tenemos la Alianza del Pacífico, que le incluye a Colombia, Perú, México, Panamá. Tenemos la Unión Europea, tenemos el ALCA, tenemos los tigres asiáticos. Paraguay es un país mediterráneo. Otro tema es la infraestructura, la conectividad en el Mercosur. Nosotros tenemos ¿cuántos kilómetros por kilómetro cuadrado de superficie? 7,7, algo así. Kilómetros de asfalto. Y unos 5.500 kilómetros. Bueno, estamos atrasadísimos en conectividad. Y somos nosotros los interesados, y plata sobra en el mundo para conectar. Queremos un segundo puente para poder salir, y resulta ser que le pedimos a Brasil que ponga toda la plata. Pues es sustentable. Queremos la ruta, la famosa picada 500 para salir por el Pacífico cuando abajo nos trancan. Bueno, esas son las otras cosas para poder tener realmente una integración, para que nuestros compatriotas y sus productos puedan tener lugar, y las embajadas también trabajen para el Paraguay. Tiempo, senador. General Lino César Oviedo. La política exterior del Paraguay, siendo un país mediterráneo, es vital sus relacionamientos, iniciando con los países vecinos. Si nosotros rompemos con la Argentina y el Uruguay, ¿cómo salimos al Océano Atlántico? Tenemos que agotar hasta el cansancio poniendo los mejores valores que tiene el Paraguay para ir a defender sus derechos. Porque las razones geopolíticas nos obligan. Y tampoco ellos van a querer tener un mal vecino. Paraguay hoy está calificado por la DEA como el mayor productor de marihuana y de mejor calidad en el mundo. Somos calificados como un país pirata que falsificamos de todos. Hoy los gobiernos vecinos le preocupan si alguien fuese presidente. Le vamos a llenar y vamos a producir más cigarros que Sousa Cruz, y ya están pillados. No van a tener molestia ni siquiera de ponerle las estampillas de su país. No lo digo yo, lo dice Folia de San Pablo, lo dice O Globo. Estoy repitiendo apenas a través de ustedes. Tiene que ponerse embajadores idóneos
y no improvisados políticos, porque es de tal bandería política, tiene que ir a tal parte con un cupo de carga. Por eso al gobernante se le pone una faja presidencial de rojo, blanco y azul y elegir los mejores valores que tiene el Paraguay. Él se debe ya al pueblo paraguayo. Yo jamás voy a negociar en desmedro y perjuicio de mi pueblo por terquedad, como lo hizo Francisco Solano López. Voy a negociar, pero no voy a regar mi territorio, mi superficie geográfica, mis hombres, mujeres y los niños. Y la democracia nos permite eso. Y yo les puedo asegurar que con buenos valores ellos nos van a entender y van a corregir sus errores. Gracias. Señor Mario Ferreiro. Bueno, a mí me sorprende, de hecho estoy aprendiendo bastante la política, pero de junio a enero cambió totalmente el discurso sobre el Mercosur. Acá el senador Carrizosa, el general Oviedo y el senador Alegre son de partidos que votaron por la destitución de Lugo, generaron el conflicto y nos dejaron fuera del Mercosur. Pero hoy resulta que todos quieren volver y hoy todos estamos, pero otra vez de amores con Brasil, Argentina y con Uruguay. A mí me sorprende porque en realidad el problema lo instalaron ellos con la decisión política que tomaron. Cuando uno asume una decisión política, tiene que asumir también las consecuencias de esa decisión. Lo digo con mucho respeto. Yo creo que no podemos estar fuera de la quinta economía del mundo, como es ahora el Mercosur, es una torpeza, hasta si se quiere, diplomática del Paraguay. Evidentemente todos estamos esperando que se hagan la elección el 21 y que asuma el nuevo gobierno el 15 para que se normalice hasta aquellos que maltrataron a los cancilleres que vinieron el 21 y 22 a tratar de ayudarnos a solucionar el problema. Y finalmente ahí hay que ser muy concretos, ¿verdad? Es muy fácil hacerse los bravucones con el tema de Mercosur y UNASUR, pero hay que explicarle al millón de paraguayos que viven en Buenos Aires cómo están nuestras relaciones ahora. Hay que explicarle al paraguayo que quiere cobrar un cheque en Foz de Iguazú por qué no puede cobrar si no tiene documento brasileño. O a los miles de compatriotas que cuando vamos de gira política, y todos vamos, nos dicen cayó la venta, nos hacen algunas jugadas en la aduana brasilera, en Potaporá no podemos pasar, tenemos problemas en Salto Guairá, tenemos problemas en Ciudad del Este donde cayó el comercio. Es muy fuerte lo que se hizo con respecto a las relaciones internacionales y es quizá el mayor daño que se ocasionó al Paraguay con la decisión de interrumpir un proceso que apenas necesitaba de un año más para concluir. Para terminar la alternancia que tanto soñamos durante 63 años del Paraguay, no tuvieron la paciencia de esperar hasta abril de este año, interrumpieron el proceso y nos dejaron fuera del mapa mundial. Bueno, ahora parece que todos queremos volver. Gracias, señor Ferreiro. Senador Alegre. Muchas gracias, Carlos. Bueno, las relaciones internacionales, sin duda alguna, es un tema central para el Paraguay. Y desde luego, en ese aspecto, el Mercosur y la región es importante para nuestro desarrollo. La integración regional, desde luego, que es importante. Pero esa integración se tiene que dar por la fuerza del derecho. El respeto al derecho, la fuerza de los tratados, la fuerza de la normativa y de la institucionalidad. El caso del Mercosur, por ejemplo. Es decir, lo que tenemos que defender nuestra soberanía y lo que no tenemos que permitir es que la fuerza pueda doblegar al derecho. Nosotros como país soberano tenemos que encontrar la solución de las diferencias que podamos tener con Argentina, con Brasil o con otros países con la fuerza del derecho, pero nunca que la fuerza doblegue al derecho. Primera cuestión fundamental. Ese es el camino para el diálogo y el entendimiento. Otro aspecto es que también tenemos que ser serios como país. Creo que nosotros necesitamos mostrar esa fuerza del derecho en nuestras relaciones internacionales. Creo que el modelo de país que el Paraguay debe de una vez por todas sacudirse, ese modelo de la triangulación, de la piratería, de las mafias, del contrabando, que desde luego afecta no solamente a nuestro país porque es la principal causa de la pobreza en el Paraguay. El contrabando es una de las causas principales de la pobreza en el Paraguay, sino que también afecta a nuestras relaciones internacionales. Nosotros necesitamos consolidar un modelo que nos ofrezca un Paraguay previsible, serio, responsable, un modelo de un Paraguay respetuoso de la ley, de la fuerza del derecho, pero en toda la línea, para que podamos ser coherentes y consecuentes con nuestros reclamos en las relaciones internacionales. Y desde luego que tenemos que también desarrollar las relaciones con el Pacífico, con el Atlántico, porque tenemos grandes oportunidades, en complementariedad sobre la producción que nosotros tenemos y que ellos necesitan. Señor Carrizosa, la pregunta va dirigida a usted en primer término. ¿Está de acuerdo con una reforma constitucional
Y si es así, ¿qué debería modificarse? Gracias, Carlos. Esta es nuestra Constitución. Yo creo que lo primero que deberíamos ponernos de acuerdo es en que todos respeten a la Constitución. ¿Cómo subió Lugo? Gracias a una marcha que decía dictadura nunca más, porque Nicanor Duarte Frutos fue presidente de su partido y del Paraguay durante una hora violando la Constitución. Los que llegan violan la Constitución y le culpan a la Constitución de todas las cosas. Así también el senador, esto, lo otro, aquello. Pobran a nuestra Constitución. No es tan mala nuestra Constitución. Simplemente la violan y la violan y la violan. O sea, la primera propuesta es no violar más la Constitución. Después, claro que sí que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que la Constitución y nuestro equipo, porque somos un equipo nosotros, con todos los parlamentarios que entienden del tema, es que la Constitución es el pacto social más grande que tiene una sociedad. Es un pacto social, es un acuerdo social. Entonces veamos qué cosas, por ejemplo, el tema de la justicia, por ejemplo, el tema de la reelección, puede ser sí o no, el tema de balotaje, y hay otros temas que pueden interesar, pero creo mucho más prudente ponernos de acuerdo, llamando a todas las organizaciones con la mayor participación, en qué áreas vamos a mejorar la Constitución que tenemos y no ir al libro abierto, porque vamos a estar sujetos a la voluntad de los dos mayoritarios que van a de repente querer implantar alguna Constitución otra vez a su medida. Yo creo que no tiene que haber más Constitución a la medida de nadie. La Constitución debe defender la soberanía de todos los paraguayos por igual. Gracias, senador. General Lino César Oviedo. Estoy de acuerdo con una reforma constitucional como acontece en todos los países del mundo, en que pasado una etapa se debe actualizar por este mundo globalizado y el mundo cibernético de la tecnología. Y sabemos que los sistemas nos obligan a readecuarnos. Y en ese sentido, esto se ha hecho en mira a que no venga nuevamente un dictador. Y se le dio fuerza al Parlamento. De una constitución presidencialista pasamos a una constitución parlamentarista. Obviamente estoy de acuerdo. Por ejemplo, todo el mundo nos quejamos de la justicia porque está politizada. Pero y claro que está politizada. Nace en manos de los políticos. Son sancionados por los políticos. Y son elegidos por los políticos. Aunque el presidente lo vete, si se ratifica, se convierte ya en la designación de esos magistrados. Y queremos exigirle independencia. No podemos tener una justicia pronta y barata en este sentido. ¿Y qué nos exigen los organismos internacionales? Garantía jurídica, seguridad de orden público, respeto a la propiedad privada. Los policías le toman a los delincuentes y si es narcotraficante salen mucho más rápido que cualquier otra persona que ha matado una gallina o ha robado un chancho o una vaquillita. Esa es nuestra realidad. Entonces, debe existir la reforma de la Constitución. Pero el que esté como comandante de turno, como mandatario, no debe ponerse en que él pueda ser reelecto. Que esté un periodo de 4 años y uno más si fuese electo, máximo. Por otro lado, la independencia de los poderes. Por otro lado, lo que dijo Michel, que haya balotaje para que tenga más legalidad y legitimidad ese gobernante. Muchas gracias. Don Mario Ferreiro. Bueno, al comienzo del programa yo mencionaba esta revocatoria de mandato que nos está insumiendo bastante trabajo al interior de Avanza País. Entusiasma mucho a la gente porque no olvidemos que el juicio político llegó a un momento en que la gente estaba en el punto de saturación de sus autoridades parlamentarias. Habíamos tenido 2 o 3 marchas muy grandes por el tema de ampliación del presupuesto a la justicia electoral. Habíamos tenido situaciones inclusive hasta un tanto violentas frente al Parlamento y llega el juicio político o golpe parlamentario. La gente está, sin embargo, latente con ese sentimiento de casi aversión a su autoridad parlamentaria. Esto no es gratuito y hay que modificarlo. Si hacemos una reforma constitucional, debe ser un elemento. El cambio, la sustitución de las autoridades elegidas por vía del voto por parte de la decisión popular, a través de un referéndum, el famoso revocatorio de mandato. El pueblo pone a sus gobernantes, el pueblo los saca. Nosotros creemos que podemos profundizar esa idea y creemos que la gente está en el momento exacto en que necesita un gesto como este. Y aquí Avanza País se juega también, porque
todos los candidatos a senadores de Avanza País, ninguno va a ser recutú, son primerizos. Sin embargo, ellos podrán irse también, incluyendo a mi propio hermano Adolfo Ferreiro, número 1 en la lista, si es que no cumple con su función como tiene que ser. Y después también tenemos que seguir pensando mucho en esa suerte de dictadura parlamentaria. El otro día lo dije, 27 medidas tiene el Poder Legislativo para vetar la acción presidencial. El presidente de la República de Paraguay tiene uno solo. Y con ese elemento hay que reconocer que los presidentes han pasado casi como secuestrados por el Poder Legislativo en los últimos 22 años de la historia democrática del Paraguay. Así que habrá que cambiar eso más temprano que tarde. Y habrá que pensar, ¿por qué no?, en un parlamento unicameral. Habrá que revisar la función del vicepresidente que tanto conflicto creó en Paraguay. Habrá que pensar en la doble vuelta, balotaje. Bueno, una reforma constitucional es pertinente en este momento en Paraguay y ojalá lo sea con un gran triunfo popular. Senador Alegre. Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que el problema o la problemática que vive nuestro país no es responsabilidad de la Constitución. En el Paraguay hay un grave problema de gestión política. Hay una gran responsabilidad de los gobernantes en la situación del Paraguay. Entonces, hay que señalar esto porque hay mucha gente que no tiene mejor idea que simplemente plantear la reforma constitucional como decir, bueno, esto no ha funcionado bien por culpa de la Constitución. En eso yo acá con Michel estoy de acuerdo. La Constitución no tiene ninguna responsabilidad de la mala gestión política, la mala gestión de gobierno. Sin embargo, desde luego que es una Constitución que puede ser objeto de algunas reformas o que se pueda mejorar. Es una buena Constitución la que tenemos. Creo que una Constitución sumamente, entre las distintas que hemos tenido, muy buena. Ahora, podemos mejorar. Yo creo que hay una necesidad de devolver un equilibrio más adecuado entre la relación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Congreso tiene demasiadas facultades, mucho más de lo que necesitamos para que podamos tener una agilidad y una dinámica en las relaciones y sobre todo en la ejecución. Imagínense que para aprobar una donación de 20 o 30 mil dólares, hay veces pasamos un año. Es una tontería. Necesitamos establecer también mecanismos tal vez de aprobaciones plurianuales, quinquenales, que facilite la gestión del Poder Ejecutivo. Necesitamos trabajar seriamente en la representación. Este tema de las listas sábana no es una casualidad. La gente no se siente representada debidamente y quiere tener una participación más directa en la elección de sus representantes. Esa es una tarea que también tal vez podamos trabajar en cuanto si vamos a pensar en una reforma constitucional. Y finalmente el Poder Judicial, la necesidad de establecer mecanismos que nos den una mayor independencia, que los ministros y jueces no dependan de las cúpulas políticas, de los líderes políticos, que podamos encontrar el mecanismo de la independencia. Muchas gracias. Doctor Carrillo Viramay. Definitivamente la Constitución actual no justifica toda la degradación, las dificultades, el retroceso institucional que tenemos en muchos sentidos, ¿verdad? Y yo dividiría en dos aspectos, ¿verdad? O una reforma constitucional total o completa, que requiere indudablemente de una gran unidad nacional para pensar todos juntos una nueva constitución, que la revisemos en forma completa y nos demos la posibilidad de una nueva constitución, o reformar aquellos aspectos que sí hoy se constituyen en elementos que entorpecen, que no han dado el resultado esperado. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el enorme poder que, por ejemplo, tiene el Parlamento en relación al presupuesto de gastos, que hace que muchas veces el gobierno se vea obligado a tener que hacer frente a un presupuesto del que no está en condiciones de financiar. Y empezamos con los déficits fiscales, con los problemas de orden administrativo que se repiten. Tendríamos que darle mayor responsabilidad también al Parlamento, o hacer planes bianuales o trianuales, modificaciones de este tipo que indudablemente requieren de cambios constitucionales. Por un lado, es un aspecto muy importante por lo que se decía de dar mayor agilidad y exigir, sí, rendimiento al Ejecutivo de su gestión, pero sin tantas vallas, sin tantos elementos que entorpecen el normal desarrollo del Ejecutivo. Y también algunos aprendizajes que hemos tenido, ¿verdad? Se han citado varios. Es necesario mejorar el mecanismo de conformación de la justicia. No se puede tener a jueces, a fiscales dependientes del poder político. Tienen que recuperar autonomía
no puede haber una imposición o un poder por encima del otro. Y por último también aquellos aspectos políticos, es necesario el balotaje, pero yo sería más partidario de una reforma doctor. parcial. Muchas gracias. Tenemos que ir a una nueva pausa. Le voy a dejar la pregunta pendiente que va a comenzar respondiendo el general Lino César Oviedo. En materia económica. Con el 8. Exactamente. Gracias. ¿Qué tiene proyectado para financiar el presupuesto nacional de gastos aprobado por el Congreso, que aparentemente está muy inflado, según dicen desde el Ministerio de Hacienda? A la vuelta de la pausa. Ingresamos al último bloque de este primer debate presidencial y ya les informo que en la pausa ya acordamos prácticamente un debate el próximo 10 de abril. Sería el debate final porque la semana siguiente ya los candidatos van a estar con sus cierres de campaña, con sus últimas giras. Estamos acordando acá entonces un último debate. Probablemente en el mes de marzo les invitemos nuevamente ya a todos, pero con todos ya los candidatos, todos los que son candidatos a presidente, con una mejor escenografía, lógicamente, donde no van a estar tan apretaditos como están diciendo en el Twitter de esta manera. Pero gracias, señores, por aceptar ya esta invitación de antemano para el próximo 10 de abril como debate final de los candidatos a presidente de la República. General Oviedo, usted responde la siguiente pregunta, la número 8 en materia económica. ¿Qué tiene proyectado para financiar el presupuesto general de gastos de la Nación? Puedo repetirle lo que ha dicho el señor ministro de Hacienda, de que este presupuesto él no está en condiciones de cumplir. Tal es así que ha hecho mano a los bonos soberanos. Sí, y eso significa mucho que el Paraguay haya recuperado credibilidad internacional en política monetaria crediticia. En un santiamén ha conseguido los 500 millones de dólares en la bolsa de Estados Unidos y por otro lado en un interés mucho menor que Bolivia. O sea que el gobierno de Federico Franco está aceptado por los países del primer mundo. Yo recuerdo que al término del juicio político, la primer ministra de la República Federal de Alemania, la Merkel, ha dicho: desconozco en país democrático que actúe conforme a la Constitución Nacional de que un parlamento pueda hacer golpe de Estado. Repito, desconozco, y yo también desconozco, en que países democráticos en el mundo hayan hecho golpe parlamentario. Porque los representantes del pueblo, según la Constitución de los países democráticos, elegidos por el pueblo, son sus parlamentarios. Y como lo dijo acá Michel, si nos ceñimos con esta Constitución, ahora si esa Constitución se hizo mal, bueno, y esa es la regla de juego con el cual juró Fernando Lugo Méndez, juraron los anteriores. Pero eso es poco para rasgarse las vestiduras. Nosotros hemos tenido presidente de la República no electo. González Maqui no fue electo. 5 miembros con mayoría simple de la Corte Suprema lo ungió presidente de la República del Paraguay. Y yo no conozco a nadie que se hayan rasgado la vestidura. Entonces significa que este presupuesto está mal presupuestado. Pero como es un presupuesto y él lo va a dar el dinero, o el próximo gobierno no le va a dar todo y no se cumple. Como siempre no se cumplió todo la ejecución presupuestaria. Gracias, general. Don Mario Ferreiro. Bueno, sí, hablamos también al principio de una reforma tributaria que a todas luces es necesaria. Habrá que hacerla con mucho cuidado, pero habrá que hacerla. También queremos generar una actividad económica con mayor valor agregado, que es lo que coinciden todos, ¿no? Cualquier especialista explica que la forma en que exportamos nuestros productos nos deja muy pocas ganancias que puedan ser distribuidas en el Paraguay, solamente enriquece a unos pocos lastimosamente, aunque para la macroeconomía siempre es un número importante. Ahí hay un tema que es importante porque vamos a heredar un presupuesto que ya se aprobó este año y donde hay una cantidad de problemas, ¿no? Sobre todo los que tengamos que asumir el 15 de agosto, al que le toque en suerte va a tener que manejar un presupuesto que tiene muchos problemas de financiación. Yo no creo que los bonos soberanos sean el sistema apropiado, sobre todo de manera continua, como una excepción puede ser como se hizo ahora, pero no deberíamos acostumbrarnos. Todos sabemos que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, otras instancias crediticias pueden darnos dinero a menor interés y con plazos todavía más laxos, con plazos todavía más permisibles para el Paraguay.
habría que agotar esas instancias. José nos puede dar más plata también, sobre todo si nos reincorporamos a la estructura del Mercosur con toda nuestra dignidad y soberanía, pero además con las ventajas de volver con credencial verdaderamente democrática. Y no nos cansaremos tampoco de seguir trabajando sobre los fondos de Itaipú y Yacyretá. La conquista obtenida en el gobierno de Lula, hay que reconocerlo, fue extraordinaria. Gracias a eso se están hasta blindando esos fondos ahora para la educación, por ejemplo. Y bueno, yo no creo que esa conquista haya sido el final de un camino, sino que apenas el comienzo de reivindicaciones que puedo obtener, pero con la credencial democrática apropiada y no con las dudas que despertamos después del 22 de junio. Gracias, señor Ferreiro. Senador Efraín Alegre. Bueno, yo creo que en realidad esta situación presenta un déficit de unos 600 millones de dólares, que es un monto importante, y que hay que trabajar. Y hay que trabajar en un tema que es central. Hay que trabajar en primer lugar con lo que se tiene. Hay que echar mano a lo que se tiene, y eso significa trabajar intensamente para evitar la evasión fiscal. Sabemos que tenemos un país que tiene grandes evasiones al fisco. Tenemos que trabajar intensamente en las aduanas, tenemos que trabajar intensamente en la frontera. Es un país, por eso es tan importante lo que vamos a resolver los paraguayos y paraguayas el 21 de abril. ¿Qué modelo de Paraguay queremos? De una vez por todas tenemos que resolver si vamos a seguir con este modelo del pocané, el modelo del contrabando, de la corrupción, el modelo de las mafias, o vamos a ordenar al país, vamos a formalizar al Paraguay y vamos a hacer que efectivamente nos presentemos serios y responsables ante el mundo, porque muchos bancos bilaterales que cooperan normalmente con Paraguay, hoy te dicen, bueno, pero ustedes piden algunos créditos para situaciones de emergencia, como el caso que tenemos, pero ¿qué están haciendo ustedes en el país? ¿Cómo estamos en nivel de evasión? Hay una tarea principal de formalizar y de que en el Paraguay, de una vez por todas, podamos nosotros lograr que las recaudaciones fiscales se hagan en forma, en debida, y creo que eso nos va a dar un ingreso importante. Y luego tenemos que trabajar en la calidad, sin duda alguna, de esta ejecución de un presupuesto que se ha, digamos, inflado indebidamente. Esa es una tarea que tenemos que trabajar en la ejecución, sobre todo en priorizar aquellos que hacen al desarrollo, aquella inversión que hace a la generación de empleo, aquella inversión que hace a las urgencias necesarias del país. Gracias, senador. Doctor Carrillo Iramay. Como primera medida, no hay que perder el rumbo de que mejorar la capacidad del Estado implica una modificación, un cambio en el modelo productivo. Eso se repite constantemente, porque si dejamos de mirar el aspecto de la producción y el proyecto productivo que tenemos, siempre vamos a quedar como un Estado que administra pobreza, que administra miseria. Es indudable que hay algunos aspectos de la evasión que deben ser corregidos, pero tenemos que poner el énfasis en la gran reforma fiscal, transformación fiscal, podemos llamarle de diferente manera, pero tiene que modificarse el sistema impositivo. Paraguay tiene una carga fiscal extremadamente pequeña, del 12, del 13%, rubros extraordinariamente grandes que generan enorme riqueza, como la producción de soja, no pagan ningún impuesto en el Paraguay, o pagan un impuesto exiguo, ¿verdad? El Parlamento se muestra muy generoso en ordenar los gastos y muy poco dispuesto a lograr justamente una mayor capacidad recaudatoria del Estado. Dicen algunos de que en época electoral lo peor que hay es hablar de nuevos impuestos, pero de nuevo, hablando con la verdad, si el conjunto de la sociedad, si todos los paraguayos no nos comprometemos con mayor responsabilidad social a desprendernos de parte del enorme excedente que genera esta situación actual, y no vamos a tener un Estado que sea capaz de cumplir aquellas funciones que son cada día mayores y más exigentes. Queremos más salud, queremos más educación, queremos más inversión en obras, queremos más inversión en viviendas. Nosotros pensamos en una inversión de por lo menos 500 millones de dólares anuales para construir 50.000 viviendas anuales. Y eso requiere de una modificación del sistema económico del Estado que permita mayor recaudación, y eso es sin duda tocar el bolsillo de los ricos. Sin eso no va a haber un Estado suficiente. Gracias, doctor. Senador Carrizosa. Muchas gracias. Antes que nada, yo estoy convencido de que si la gente nos da su preferencia, vamos a tener un crecimiento
arriba del 10%, y ese crecimiento va a permitir las inversiones y la generación de ingresos suficientes para cubrir el actual presupuesto. También quisiera expresar de que las prácticas prebendarias y clientelistas de los partidos tradicionales hacen de que no trabajen en equipo y se van al Parlamento a solicitarnos más dinero de lo que manda el Ejecutivo. Yo quisiera expresar que nuestro partido Patria Querida, este año y la mayoría de los años, ha votado por el proyecto del Ejecutivo. Si después necesitan ampliaciones presupuestarias, pero resulta ser que los muchachos allí adentro quieren hacer la suya. Hay cosas justas que de repente no están previstas y que tienen que ser atendidas, ¿verdad? Cosas nuevas, proyectos, por ejemplo, la vacunación para el tema del cáncer de útero de las mujeres, etcétera. O sea, cosas nuevas que están en el presupuesto que no estaban en el momento de hacerlas. Pero trabajemos en equipo, generemos credibilidad hacia afuera, vendrán las inversiones. Yo creo que cuando yo fui presidente del Congreso, le autoricé créditos al gobierno de Lugo, le autorizamos por alrededor de $1.000 millones, porque había una crisis mundial para que no llegase a Paraguay y le afectase a la gente. Y luego el crecimiento que vino después absorbió ese déficit. Yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, en darle mayor valor agregado a nuestra materia prima, mayor justicia social y que la gente colabore. Todos tienen que colaborar en la justa medida con el desarrollo del Paraguay. Gracias, senador. La novena pregunta va a comenzar respondiendo el señor Mario Ferreiro. ¿Cuál es su posición personal respecto de la instalación de grandes industrias en Paraguay como Río Tinto, Alcan, por ejemplo? Por todo lo que hablamos esta noche, evidentemente Paraguay es un país que necesita inversión extranjera o local, pero inversión importante, legítima y sobre todo una inversión verificable. Río Tinto arrancó hecho mal porque hay cuestionamientos éticos, hay sospechas de vinculaciones políticas nunca bien aclaradas en varios escenarios internacionales. Hay un problema también de sospechas generalizadas de la población con el tratamiento muy oscuro del tema tarifa. No podemos dar una tarifa subsidiada a una empresa como Río Tinto. Ya sería el colmo que Paraguay, otra vez siendo un país con tantas limitaciones como hablamos esta noche, tenga que otra vez subsidiar a una industria enorme a nivel mundial. Y el daño ambiental que no es menor porque casi nos coloca en el centro del problema final a resolver. Por lo tanto, lo de Río Tinto tiene que pararse ahora mismo la pelota y esperar que la legitimidad brindada por los votos el 21 de abril al nuevo gobierno, que asuma el 15 de agosto con un parlamento también votado en esa misma fecha, pueda retomar de cero el tema. Tenemos que volver a foja cero. Todo lo actuado hasta ahora va a estar siempre bajo el manto de sospecha de la corrupción, de los arreglos bajo la mesa, de las influencias políticas poderosas de Río Tinto en lo que ocurrió inclusive el 22 de junio. No vamos a poder sacarnos estigma nunca. Vamos a tener otro caso parecido al Tratado de Itaipú que discutimos durante 40 años. La deuda espuria, vamos a seguir hablando de esto eternamente si no paramos ahora mismo la pelota. Por eso yo ruego al gobierno de Federico Franco que pare ahora mismo el tema Río Tinto, que deje al próximo gobierno, sea cual fuera el electo, en sus manos y el nuevo Parlamento el tratamiento de este tema, el rechazo definitivo o, si así lo decide ese Parlamento elegido por la gente, que sigan las negociaciones. Pero por favor, no más inversiones extranjeras que perjudican a la República del Paraguay. Gracias, senadora Alegre. Bueno, mira, yo creo de que tenemos que plantear una política de utilización de nuestra energía para el desarrollo, para la generación de empleo, para superar el gran problema que tiene nuestro país, que es el empleo, el trabajo. Hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos exportando a la Argentina, al Brasil, empleo, estamos exportando oportunidades, se instalan industrias que generan empleo con nuestra energía. Nosotros tenemos que usar nuestra energía y para usar nuestra energía tenemos que poner las condiciones claras y firmes. Llámese Río Tinto o como se llame. Cualquier industria que llegue al Paraguay debe saber cuáles son las normas que rigen para que ellos se puedan instalar. No tenemos ninguna razón para nosotros subsidiar la tarifa. Tenemos la tarifa más baja de la región. Nosotros tenemos una buena tarifa en relación a la región.
altamente competitiva. No hay ninguna razón por la cual se tenga que subsidiar en primer lugar. Y tienen que respetar todas las normas ambientales. Río Tinto o la que venga, sea el nombre que le quieran poner, cualquier industria, deben cumplir las normativas que establecen nuestro régimen legal. Y en el caso de que vengan las industrias, es importante que se instalen, pero cumpliendo todas las condiciones y requisitos que nosotros ponemos. Pero es importante, ahí es donde no hay que enviar mensajes contradictorios que hagan pensar de que nosotros estamos en realidad generando obstáculos a que se instalen industrias que utilicen nuestra energía. Estarían muy contentos los argentinos y los brasileros que la industria que venga al Paraguay sean rechazadas, porque entonces ellos seguirán felizmente utilizando nuestra energía, que es un factor de desarrollo para ellos. La energía debe responder a la fórmula igual a trabajo, pero trabajo en nuestro país. Es el desafío que tenemos en materia energética y todas las industrias que quieran instalarse en nuestro país. Perfecto, gracias, senador. Doctor Carrillo Iramay. La industrialización es una necesidad para el Paraguay, es un imperativo económico, o sea, no vamos a poder hablar de desarrollo, de crecimiento sin el desarrollo de la industria. Y tenemos que pensar qué industrias vamos a tener. Tenemos abundante energía que podemos utilizarla, pero justamente no tenemos que caer en trampas, en ficciones como esta que hoy se presenta, que una gran empresa de uso intensivo de la energía va a traer prosperidad, va a generar desarrollo, porque justamente en el caso específico de Río Tinto Alcan, nosotros no esperamos milagros de Franco, ¿verdad? O sea, sabemos claramente de que él no va a parar lo de Río Tinto Alcan, no va a esperar el próximo gobierno. Esto tiene que pararlo el pueblo, tiene que expresarse, tiene que manifestarse, tiene que seguir una expresión ciudadana que demuestre claramente las enormes desventajas que trae una empresa como esta, que va a tener subvención, que no tiene condiciones razonables de desarrollarse como tal, que secuestra el uso de nuestra energía. Yo prefiero, antes que una empresa como esta, tener 20 o 40 industrias que generan mucho más empleo, que generan mucho más dinámica económica y que dejan los recursos acá en Paraguay. Porque finalmente, ¿qué es el problema de una empresa como Río Tinto Alcan que secuestra nuestra energía? Es lo mismo que Itaipú. O sea, se lleva toda nuestra energía, impide solamente que en vez de ir por cable se va por lingotes. Es como dice nuestro compañero Ricardo Canese, que nadie duda de su capacidad, ¿verdad?, de su entendimiento en la cuestión energética. Esto es peor que Itaipú. Nos condena de nuevo a entregar gran parte de nuestra energía de nuevo a otros países en vez de usarlo en beneficio nuestro, a empresas transnacionales. Peor que Itaipú, como dice él mismo, y es una gran estafa al pueblo paraguayo, es una gran estafa y debe seguir siendo debatido y debe ser parado por el pueblo y no esperar de que sea Franco el que tome esa decisión. Senador Carrizosa. Gracias, Carlos. Qué lamentable que siendo el país más rico del planeta Tierra en energía, hoy estemos discutiendo política energética. Esto deberíamos haberlo tenido hace rato. Entonces se podrá llamar o podrá tener el nombre que sea la empresa. Que estos son los parámetros. Si usted se quiere instalar en el Paraguay, hay una ventaja comparativa en relación a la energía hasta aquí. Sin violar el medio ambiente, sin el subsidio a tanto, sin que haya una relación de que haya prácticamente la equivalencia a todo el consumo de hoy para una sola empresa futura, etcétera, etcétera. Pero no, tenemos que estar esperando que venga una para ponernos a discutir. Yo creo que la revolución del trabajo viene con las pequeñas empresas familiares, no con las grandes empresas. Esa ha sido la revolución del trabajo, inclusive de los países del primer mundo. Es mentira que las grandes empresas sean las que traen gran desarrollo. Hay que analizarlas, pero tampoco ser fanáticos en aspectos ideológicos con relación a la necesidad de empleo de la gente. Ahí le tenemos, por ejemplo, al Uruguay. Defendió a muerte a su Botnia y Argentina le puso cuántas veces le cerró el puente. Lo que quería era llevar la fábrica a su país y dejarle sin trabajo al uruguayo. Yo creo que Paraguay tiene que analizar profundamente. Coincido en que todos tenemos que ponernos de acuerdo en la política energética que queremos tener y ahí se llamará como se llamará.
pero nosotros no podemos más permitirnos el lujo que los partidos de turno en el poder negocien cuestiones que nosotros no sabemos y no son del todo transparentes, por lo tanto hay que dudar. Perfecto. General Oviedo. Hay principios inmutables que determinan para las grandes inversiones. Y la pregunta es sobre grandes industrias. Siempre y cuando no afecte a la soberanía y no vaya en desmedro de los intereses estratégicos, se puede facilitar. Tenemos el error en el Tratado de Itaipú, que hasta hoy lo estamos sufriendo. En un gobierno que no voy a decir el nombre, nació una deuda espura de 4 billones de dólares en beneficio del Brasil. Porque ellos consumen el 95% de la energía de Itaipú y nosotros el 5%. Se hubiera reducido mucho más ya el costo de inversión que demandó esa gran obra hidroeléctrica, la más grande del mundo. No en tamaño, pero en potencia. El de Tres Gargantas de China conozco. En tamaño sí, pero no en potencia. Estos principios no varían en cualquier país, de un país que mire sus intereses nacionales. Por otro lado, yo no me abocaría a preocuparme del RTA, porque va a correr muchas aguas. Pero sí me preocupa severamente que los 8 millones de toneladas de maíz va al Brasil, bienvenido, ahí no hay discriminación para Paraguay en el Mercosur. Aleluya con nuestra soja, aleluya en todo lo que sea para alimentarle a ellos. ¿Y qué hacen ellos? Agroindustria. Y nos llena de sus pollos, de sus huevos, y que sale más barato de ellos que en nuestro territorio. Y nosotros le alimentamos. Entonces tenemos que darle valor agregado a todo lo nacional. Consuma lo que el Paraguay produzca y produzca lo que el Paraguay consume. Esa es mi propuesta. Gracias, general. Y también tengo que agradecer públicamente que los señores han aceptado gentilmente responder una pregunta que fue muy recurrente en las páginas de Unicanal y que tiene directa relación con el impuesto a la soja y la utilización de los transgénicos. En el caso de que fueran presidente de la República alguno de ustedes, ¿cuál sería la posición del gobierno en estos dos temas, el impuesto a la soja y los transgénicos? Comienza el senador Efraín Alejo. Sí, yo creo que la soja debe pagar impuestos. Lo que tenemos que sí es establecer los mecanismos de tal manera que podamos producir incentivos positivos. Entonces, a mí me parece que precisamente el sistema de la implementación en donde nosotros estemos incentivando la industrialización de tal manera que la exportación de granos en bruto sean precisamente objetos de impuestos, no así cuando la misma va con un valor agregado. Tenemos que utilizar ese elemento, me parece importante y fundamental, para incentivar la industrialización, que por cierto, estamos en un proceso muy positivo en nuestro país. Eso es una buena señal, hay confianza, hay inversiones importantes. Estamos hablando de inversiones del orden de 200 millones de dólares por cada una de estas empresas que hoy tienen una capacidad de poder procesar en el orden del 45-50% de la producción de grano en el Paraguay. Así que estamos en ese sentido bien encaminados. Y en cuanto a los transgénicos, me decía, sí, exactamente. Yo creo que nosotros tenemos que analizar desde nuestra visión del gran drama que tenemos en el Paraguay en el campo. El campo es cierto, el campo es el motor de nuestra economía. En el campo está la gran riqueza en el Paraguay, pero también hay que ver la gran contradicción que tenemos porque en el campo está la pobreza. Fíjense que el 85% de los pobres extremos están en el campo. ¿Y quiénes son ellos? Y son los pequeños productores, los que han sido excluidos y olvidados durante los últimos 40, 50 años. Aquellos que no tienen un acompañamiento y una política de desarrollo, a pesar de que se ha hablado 1000 veces de reforma del Estado. Aquellos que no tienen un crédito para producir. Con ellos tenemos que tomar la decisión. Yo creo que hoy vemos el sector algodonero requiere de esta tecnología para mejorar y tener condiciones de
competitividad con la región. Es bueno decirlo. Gracias, senador. Doctor Carrillo Eramay. Con relación al impuesto a la soja, creo que he venido insistiendo desde el comienzo de que aquí hace falta una reforma impositiva y que se deben generar las agroindustrias cercanas a la producción primaria del Paraguay, coincidiendo en algunos aspectos con algunas exposiciones. En relación a que el camino a la soja y la posibilidad de la industrialización del mismo, de nuevo, son industrias que generan muy poco trabajo. O sea, por dar algunos ejemplos así concretos, la soja ocupa a un trabajador por 200 hectáreas de producción. Eso en términos de una agricultura familiar desarrollada, con tecnología, con producción de alimentos diversificados, sano, agroecológico, genera en esa misma superficie por lo menos 40 puestos de trabajo. O sea, el Paraguay tiene un gravísimo problema central realmente para su desarrollo, que es la generación de empleo y la multiplicación del trabajo sobre una base agrícola ampliamente productiva y una generación de industrias que van desarrollando, dando el valor agregado que ya hemos insistido mucho. Ahí sí tenemos que hasta tener estímulos fiscales para que estas industrias se desarrollen. Pero en relación al impuesto a la soja, no ha pagado nunca, ha producido una gran acumulación de capitales y creo que es momento de que sí, la soja, sin lugar a dudas, en cualquiera de sus formas, inclusive en su forma industrializada, tenga que pagar impuestos. En segundo lugar, en relación a los transgénicos, yo creo que todos en la sociedad queremos comer sano, queremos estar seguros, hay muchas dudas, muchísimas dudas acerca de los transgénicos, hay investigaciones muy recientes acerca del potencial de daño a la salud que generan los transgénicos. Y por otro lado, en relación al algodón, que por ejemplo se coloca como algo neutro, no vamos a comer el algodón, esto se ha hecho fuera de la ley y tenemos que priorizar el desarrollo de tecnologías propias. Desarrollemos una capacidad del algodón paraguayo para desarrollar y tener mejor rendimiento y no estar entregándonos de nuevo a las multinacionales de la Muchas gracias. Senador Carrizosa. Sí, muchas gracias. En relación a el impuesto a la soja, no sé, yo creo que a todas las actividades en general, todos tenemos que colaborar. Hay distintas maneras para incentivar la industrialización y generar más empleo. Pero también hay, por ejemplo, ¿qué pasa si le llueve, le va mal, pierde todo? Lo mismo entra en la cadena. Creo que el ministro de Hacienda ha presentado otras opciones. Nosotros vamos a observar y creemos sí que todos tienen que colaborar para que el Paraguay tenga más trabajo, más empleo, más industria, etcétera. Por supuesto que sí. En cuanto a los transgénicos, yo creo que en el tema del algodón fue certificado. Y en su momento, gobiernos nuestros han entregado la patria, entregando nuestra famosa semilla a otro país y nos quedamos sin la semilla. ¿Y quienes pagan los platos rotos? El agricultor pequeño que producía 900 kilos por hectárea en lugar de producir 4.000 kilos por hectárea. O sea, le tenemos que condenar a la pobreza porque la semilla tiene más tecnología y resiste más a los gérmenes. Acá creo que el doctor Carrillo es doctor. Es lo mismo que si la tecnología avanza en el combate para el cáncer, yo no lo voy a usar y voy a seguir recurriendo a los yuyos. Creo que la tecnología para ciertas cosas que nos afecten a la salud, como mencionaba, que nos afecten al ambiente y que sean buenos porque permiten un avance. Es lo mismo que antes, acá la tablet que está usando nuestro querido Mario no existía. Estaban solamente las notebooks. O sea, la tecnología, si es buena, bienvenida. Si es mala, no la aprobemos. Así de simple. Perfecto, gracias, senador. General Oviedo. La mejor política es lo pragmático. Yo no me voy a ceñir a el tema de transgénicos ni el tema de los impuestos. Todos los compañeros que somos candidatos acá coincidimos en que falta fuente de trabajo. Y nos dice la realidad, los 2 millones de paraguayos que están en la Argentina, aleluya, no le echan el Mercosur, porque los que están trabajando como obreros y los trabajos que nos quieren hacer los argentinos, lo hacen los paraguayos. Hoy el Brasil que va a ser mundial y va a ser la Olimpiada. Hasta en San Pablo están, en Río de Janeiro, en Brasil están construyendo
los estadios. Yo fui testigo, estuve hace 3 semanas. Compatriotas nuestros están corriendo. Ahí estamos en el Mercosur. Cuando es para servirse de nosotros, bienvenido en el Mercosur. ¿Qué lo dijo la Dilma Rousseff? No, no es una medida económica, solamente es una medida política la del Mercosur. Claro, porque Sadía y Perdigón va a quedar sin alimento, sus pollos y sus francos. Entonces, ¿qué me dijeron los estudiosos? ¿Me voy a ufanar que lo hice yo solo? No, de ninguna manera. No acostumbro tener laureles ajenos sobre mi cabeza. Nosotros tenemos que buscar la plusvalía que tenemos que darle a nuestra tierra, que está entre las 5 mejores del mundo. Tenemos agua y tenemos energía. Yo le voy a dar un ejemplo. Plantar pino para producir ricino, la tierra se beneficia 32 veces más en valor económico. Segundo, puede plantar y consigue captación de oxígeno que te pagan los organismos internacionales y genera mucha mano de obra porque hay que hacer a mano. Entonces, ahí es lo que tenemos que llegar. Y obviamente el que gana tiene que pagar impuestos. Así de sencillo es. Gracias, general. Don Mario Ferreiro. Soy hijo de un pionero de la soja, Marcelino Rodolfo Ferreiro, es combatiente del 47, febrerista y sojero en la época en que se perdía con la soja. Fin de los 70, comienzo de los 80. A la soja hay que cobrarle impuesto. Y acá el problema es que el primer gobierno que se anima a hacerlo corre el riesgo de ser de vuelta golpeado por el Parlamento el año que viene o que tenga un tractorazo instalado desde el 16 de agosto en adelante. Vamos a decir la verdad, vamos a decir, los grupos fácticos y los grupos que van a hacer lobby en contra de un posible impuesto a la soja son muy poderosos en el Paraguay. Entonces, yo también, igual que los que están acá en la mesa, quiero cobrarle, pero yo voy a hacerlo. Y bueno, se verán las consecuencias en la historia del país, pero hay que hacerlo alguna vez. Estamos hablando del tema hace 15 años. Lo hacen todos, Brasil, Argentina. Algunos ya, a lo mejor con cifras un poco exageradas, pero lo están haciendo y han crecido en su inversión social gracias a eso. No hay mucha vuelta ni secreto que dar con el tema de los impuestos a la soja. El problema es quién se anima a ponerle el cascabel al gato. Yo me animo, como hijo de sojero. Y por otra parte, estaba pensando en el tema del transgénico. Qué curioso, ¿no?, que se interrumpió hasta una misa en el Paraguay para defender a los transgénicos. Cuando cualquier médico sabe que la prueba científica de los efectos de una nueva tecnología toman 10, 20, 30 años en saber qué efecto causan. No 2 o 3 años. En los años 50, los médicos decían, fume para tener una voz más gruesa. Hay publicidad grabada con respecto al tabaco de los beneficios del cigarrillo. Ahora nos dicen lo mismo, interrumpiendo misa de Monseñor Medina. Y por último, un eurodiputado verde me dijo, Bavaria, uno de los estados más conservadores de Alemania, se enorgullece de ofrecer productos orgánicos. ¿Por qué Paraguay no puede ser el gran granero orgánico del mundo si tenemos todas las condiciones? Es lo que pienso, podemos no estar de acuerdo, pero es lo que quiero hacer también. Gracias, señor Ferreiro. Bueno, terminamos la ronda de preguntas, pero quisiera darles a ustedes la oportunidad, cada uno 2 minutos, para que le digan a la gente, a los que están observando este programa del péndulo, por qué deberían votar por ustedes. Mirando a las cámaras, 2 minutos para cada uno y respetando el orden que habíamos establecido, comenzamos con el doctor Aníbal Carrillo Yaramay. Yo confío que hay 1 millón de paraguayos que aman la democracia, que entienden que la democracia es un bien fundamental, que es la mejor manera de vivir en sociedad, respetando las leyes, respetando a los presidentes electos, respetando esa voluntad popular que es fundamental para el desarrollo y el afianzamiento de la democracia, y que confía además en un gobierno que ha dado claras señales de cambio en el tiempo que estuvimos gobernando, que hemos dado claras señales de cambio en políticas sociales, que hemos dado claras señales de cambio en la política energética, que los paraguayos empezaron a sentir de que hay un derecho para todos que se tiene que ir afianzando, que se tiene que ir desarrollando, que estos 1 millón de paraguayos entienden que nuestra propuesta hoy día, nuestro compromiso, nuestra trayectoria personal del vicepresidente Luis Aguayo, del Frente Guazú, de nuestro candidato a primer senador, que es Fernando Lugo, tienen la fortaleza, la fuerza, el coraje
suficiente para encarar el problema de transformación estructural, de transformación profunda, de transformación económica que necesita el Paraguay. Y que no le vamos a mentir. Que no le vamos a mentir, que vamos a hablar siempre claramente de los problemas, que vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar de nuestras dificultades, y esa verdad, gobernar con la verdad va a ser un compromiso fundamental. Y es más, no solamente vamos a hacerlo eso, sino que tenemos hoy un plantel que ha aprendido muchísimo en estos 4 años de gobierno, compañeros y compañeras que se han fogueado en la gestión pública, y no estamos hablando de sueños, de ideales o de utopías. Estamos hablando de realidades, de cuestiones concretas que hemos avanzado, que hemos empezado, otras que no hemos podido hacer, pero nuestro compromiso sí es hoy avanzar hacia adelante con democracia y con justicia social. Gracias, doctor Aníbal Carrillo. Senador Miguel Carrizosa. Gracias, Carlos. Los problemas que tiene el Paraguay de salud, de educación, de seguridad, le afectan a la gente. La gente ya está diciendo ya o valema, suficiente a ese tipo de problemas. Y es la mayoría. Si se hacen encuestas, ¿usted está de acuerdo cómo funciona la seguridad en el Paraguay? Le van a decir no más a esto. Y eso es lo que se juega en el 2013. El modelo prebendario y clientelista o el modelo honesto, basado en el trabajo, en la perseverancia, en la tenacidad, en mayor justicia social, en mayor participación de la gente en la toma de decisiones, como las hemos sentido en este caso de los 50 millones de dólares que van para operadores políticos. ¿Qué clase de país queremos? Queremos un país en donde se enriquezcan los mismos de siempre, porque son muy parecidos. Cierta dirigencia de los partidos tradicionales son idénticas, prácticas idénticas, prebendarias y clientelistas. Uno hasta ya se convirtió en mago, porque hasta ahora no sabe explicar de qué manera uno se enriquece estando prófugo de la justicia. No tiremos la toalla. La mayoría ya está hoy con Evalema y somos un equipo que siempre hemos actuado coherentemente. Senadores, diputados, concejales, departamentales, candidatos a gobernadores, en toda la República. Yo creo que es el mayor testimonio de programa de gobierno. En 10 años hemos logrado mostrarle a la población que se puede tener una conducta diferente para poder tener un país diferente. Gracias, senador. General Lino César Oviedo. Muchas gracias, antes que nada, Carlos, a todos los televidentes y especialmente a nuestros compatriotas que están sufriendo nostalgia, añoranza y ganas de venir en el Paraguay. A mí me consta, da llave a la teta ambuepe, ni plata ni de bolsillo. Nuestro terruño, nuestro amor a la patria, nuestra música, nuestra guaraña, nuestra polca. Jacoñane este yagüeroñe pinua que coñane está Paraguay pe nañambuquea. Me hago su fiesta y no entendía la ñane Umi Emiliano R. Fernández en Viapoque, José Asunción Flores en Viapoque, Feliz de Pacaraí, hoy Luis Alberto del Paraná, el mejor embajador del Paraguay que hizo conocer al mundo con su música, con su canto. Sea ese su escuela. Sea Yepoí presidente de la República. A Jesús Casé su escuela ya de Coitijala Paraguayo añetete, hoy cota añande aputeibi, hoy coaba añande de cobeña de mi ecotene, haya yo jechaña ño gendúana, daja ei umijeño ya que alfuma por ahí me sapuesta de no te peguaré, seja el lo mitame, landaja ei acueña de apute peguaré, con daja ay nunca ñande apute peguará, umiaco oye guaruta ñande jegui, o tío ñe jamás ñande ñeme. De ñeño guaraní de cuamba de campesino de taúes de Moriajú. Hay por andu sue de combo idioma ñe a castellano ñe. Jaleña andu y pico no ñe y la guaraní me. Ña de ñe cote peti tu aguazú o jechana o gendúa o cuá ña de mi cotea. Daja el presidente oñana todo el día palacio jaja el ejemplo hoy upea jala el ministro cuea no sé ahí aire acondicionado minifalda. A entre los estados como te dormitorio pide pacho que quiere. Entonces así no podemos andar. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden respeto. Necesitamos gobernantes capaces, idóneos y que comanden con el ejemplo. Acá no se siente la presencia de los mandatarios. En todos los niveles.
a nivel nacional, a nivel departamental. Y esto yo les prometo Gracias, a la gente, general. que le voy a demostrar que existe un Muchas gracias, patriota general. que ama a su pueblo y quiere a su patria. Gracias, general. Señor Mario Ferreiro. Gracias, Carlos, también a Unicanal y a todo el equipo por esta oportunidad. Yo creo que hay una mayoría silenciosa que está esperando el 21 de abril, que está guardando su voto para expresar su descontento de lo que ocurrió el 22 de junio, para expresar su esperanza de recuperar lo que habíamos ganado el 20 de abril del 2008. Ya en ese momento la población dijo, queremos a alguien fuera de la política. Pueden volver a decirlo el 21 de abril de este año, pero es importante que vayamos todos a votar. Lamento que no haya mujeres en la mesa, y no es populismo porque muchas amigas de Lilian Soto me han reclamado. Ya seguramente se hará algún trabajo. Yo le traje a Cintia Brizuela Esperati, PhD en Educación Campesina, también pilarense, mi candidata a vice. Pero no nos olvidemos las mujeres. Constituyen no solamente la mayoría del padrón electoral, sino que el sustento de la mayoría de los hogares del Paraguay, recordando a nuestras madres y abuelas. También creo que es un momento apropiado para decir, así como el general Oviedo habla muy bien guaraní, ese campesino David, Shenda de Coimba Bebé, Shenda de Coimba Bebé, a Shenda y Potaima Bebé. Vean ese mensaje más que la felicidad del pueblo paraguayo. Se podrá revisar tranquilamente mis propiedades consistentes en una casa, terreno 12x30, barrio Sajonia, y si llego al gobierno saldré con esa misma casa a donde me iré a pasar mis últimos años feliz de la vida, porque es la casa que me dejó mi padre Marcelino Ferreiro. Esa es mi credencial, ese es mi currículum. No tengo carrera en la Academia Militar, no tengo título universitario, pero sí tengo título de ciudadano. Con eso me parece suficiente para gobernar honestamente este país, con un equipo de trabajo y para continuar el cambio que nos sacaron, no nos olvidemos, el 22 de junio de la manera más injusta. Muchas gracias. Gracias, señor Ferreiro. Senador Alegre. Muchas gracias. Yo creo que estamos en un desafío que hemos asumido, yo siempre digo que debe ser el más importante de mi vida. Y ese desafío es un Paraguay sin pobres, que es posible. Escuché a algunos que se han burlado y se han reído. Yo le digo que es posible. Y tenemos ejemplos cercanos de países que lo han hecho. Acá Uruguay nada más ha reducido a un dígito la extrema pobreza. Nosotros podemos hacerlo. Yo creo, y a través de la gestión, en el poco tiempo que me ha tocado desempeñarme en el Poder Ejecutivo, he podido apreciar de las inmensas oportunidades que tenemos los paraguayos. No somos los que siempre nos dijeron, está tiempo ñanden botado, que somos un país pobre, somos un país rico, que tenemos todas las condiciones para salir adelante. Depende de nuestra gestión, de nuestro patriotismo y nuestra decisión. Y tenemos un especial compromiso con aquellos compatriotas que fueron excluidos en los últimos 30 o 40 años. Y ellos son los que están en el campo, el pequeño productor. De ahí vienen la gran cantidad de pobres de nuestro país. El 85% están ahí en el campo. A este que necesita una seguridad en el algodón, en el sésamo, en el CAGE, producto de renta familiar, le tenemos que dar un precio mínimo seguro para que él pueda recuperar el esfuerzo de su trabajo y su inversión, porque lo podemos hacer porque tenemos los recursos para hacerlo. Y creo que este 21 de abril va a ser una fecha importante, porque vamos a tener la oportunidad de los paraguayos de elegir entre los dos modelos que nos ofrecen. Ese modelo que no termina de irse, ese modelo que no nos puede representar ante el mundo, ese modelo que en el mundo nos dicen que somos de pirata y de contrabandistas. Hoy, el 21 de abril, tendremos la oportunidad para poder instalar el Paraguay decente, el Paraguay del trabajo, el Paraguay del esfuerzo. Esa es la gran decisión y estoy seguro que somos la gran mayoría de los paraguayos. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias, caballeros, por haber aceptado la invitación y estar presentes para debatir sobre la realidad paraguaya. Porque finalmente, uno de ustedes puede ser presidente de la República y durante 5 años va a tener que estar administrando la pobreza, el sueño, las ansias de desarrollo de todos los paraguayos. Muchas gracias y también por el compromiso de estar próximamente el 10 de abril. En el próximo debate. Muchas gracias. Y a ustedes también por acompañarnos de sus casas. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.